para tratar.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la tercera jornada de Enlighted Virtual Edition 2020, la conferencia mundial más importante sobre educación, tecnología e innovación. Ahora más que nunca podemos decir que vivimos en un mundo nuevo y por eso queremos saber cómo va a ser la educación después de 2020. Ayer dimos con claves esenciales para el futuro, hablando de las empresas y el trabajo, y hoy volvemos a rodearnos de los mayores expertos para tratar un asunto trascendental, los colegios. ¿Cuál es el futuro de la educación primaria? ¿Cómo se puede reducir la brecha social y digital? ¿Qué papel tiene la inteligencia artificial en las escuelas? Esto es Enlighted 2020, son las 4 de la tarde y comenzamos. Si le preguntamos a un niño o a una niña que ha aprendido desde que el coronavirus irrumpió en su vida, seguramente nos hablaría de las normas. Y lo cierto es que en muchos casos puede que las hayan asimilado incluso mejor que nosotros, que los adultos. Decía Kant que el ser humano es lo que la educación hace de él y ahora es más importante que nunca plantearnos cómo educamos a las generaciones futuras. Para actuar, primero hay que saber a qué riesgos se enfrentan los colegios en estos tiempos y sobre todo qué oportunidades se presentan. De los riesgos hemos escuchado de todo en estos últimos meses. Es como si los colegios estuvieran navegando por el Cabo de Hornos, cada día amanecen con una nueva tormenta. Pero por suerte, la madera de la que están hechos es enormemente resistente y cuando la tormenta amaina, los horizontes se ven más nítidos. Es ahí cuando surgen las oportunidades. En un mundo donde la inteligencia artificial ya está presente en las clases, es el momento de afianzar la educación del futuro. Para hablar de todo esto, tenemos hoy con nosotros a dos sabios, dos personas con carreras absolutamente excepcionales. De su mano vamos a descifrar el mapa de los caminos de la educación. Tenemos la suerte de contar hoy con el investigador físico y estadístico alemán Andreas Schleicher. Desde 2012 es director de Educación y Competencias de la OCDE. Además, es impulsor del informe PISA. Schleicher es un firme defensor de la colaboración como clave para el futuro de la educación. Hoy va a charlar con otra eminencia en el campo de la educación y la innovación, Fernando Reimers, profesor de la Fundación Ford de Práctica en Educación Internacional y director de la Iniciativa Global de Innovación Educativa y del Programa de Política Educativa Internacional de la Universidad de Harvard. Lo dicho, dos sabios. Los dos además han trabajado mano a mano en una guía para la educación responsable ante el coronavirus. Hoy les hemos sentado de nuevo juntos para hablar de la respuesta global que necesita esta crisis. Andreas, Fernando, welcome to Enlighted 2020. Are we on the way to a global response? Who would you like to start? Andreas. Fernando, you want to start? Yeah, Andreas, yourself. I'm happy to start. I've had the pleasure of collaborating with Andreas over the last several months, trying to assess what impact and what opportunities has this pandemic created for education leaders and system, and documenting some emerging responses. And the message is very much a combined message. On the one hand, there is no question that this is a serious calamity that places at risk educational opportunity globally. So I'm delighted that we're talking about that because this is a very serious moment for education around the world. We are on the brink of potentially mortgaging the future of the next generation. At the same time, this is an enormous opportunity for innovation and collaboration, which we have documented. And we have seen in this pandemic the exceptional, the very valuable role that leaders at all levels, at the school level, at the city level, at the state, at the national level, can play in promoting innovation when they bring different actors together, civil society and government, when they open the opportunity for teachers to become partners in generating responses, in using technologies in new ways. So I think that the experience of the last 7 months has generated an enormous innovation dividend. It has shown us how is it that we need to lead in the future to make education systems more adaptive, more resilient, more responsive in helping young people develop the capacities they need to invent the future. Andreas. Yeah, your question on whether we are moving towards a global response, I would say yes for the first time. Education used to be a very inward-looking, nationally oriented kind of phenomenon.
Teachers were working in isolation in their classrooms. Schools did not know very much what's happening in the neighboring school. And education system rarely talked with each other. And I do think that this crisis has fundamentally changed that. You can see teachers reaching out to other teachers. Everybody is in the same boat. Everybody confronts the same new challenges. Nobody has the answer. And it's the search for a teacher-professional collaboration. You can see that at the level that we have not seen before. You can see schools building networks of innovation, sharing good practice, sharing ideas. And you can see parents engaging in this. And for the first time, parents got a real sense of what education is about, and that this is a whole of society project, not just, an institution where you send your children. I think many parents got that message. I think we have an opportunity. And the same, now I'm coming to the global, the same we see at the international level. In the past, when you went to a meeting of education ministers, you would see many of them just reading a statement of what they do in their own country. Now they're starting to ask questions. They're actually asking more questions than they, provide answers. They look at what other countries are experiencing. You can see the mutualization of open education resources. Now, that's what we talked about for 20 years, and very little has happened. Now you can see actually real action on this. You can see on the technological frontier, you can see technological solution being shared across borders, across cultures. So I think the pandemic has certainly brought people a lot closer together. Nobody's going to win this alone. Okay. Oh. So, yeah. Fernando, what do you think about that? Well, I agree, Andreas, with what you have said. I do wonder whether the pandemic is going to produce similar progress in different places. I think what we're seeing is that in places where we have good leadership, this has created an opportunity to, take the city of Bogota, for example, which we studied, on which we wrote a case study. Under exceptional leadership, it really created an opportunity to open the school to the city, to get many new actors to participate, to do the things you're describing. But we do know that there isn't the same kind of leadership in every school district, in every jurisdiction. And one of the concerns I have is that some of the gaps in opportunity are actually augmenting very fast at this time. And the question in my mind is, what can a global response do to address those gaps? I don't doubt for a moment that this pandemic is essentially catapulting some systems really into the 22nd century. You look at institutions like Harvard University, for example. We have done something extraordinary in little time, essentially gone online. But we are a very well endowed, very well resourced university that has invested a lot over the last few months building the capacity of faculty. But I know that not every university in the world, even in the United States, has the same resources. And what I see happening is growth, an increase in the gap. And I don't know what can a global response do to address that, or whether we should accept the fact that this pandemic is going to generate some great things and some real losses, institutional and individuals. I don't know, what thought do you have about what we could do together to address that? Yeah, I think what is clear is that this pandemic is polarizing our education system, is polarizing opportunity. You see that at the student level. Students who have learned to learn on their own, who have access to great resources, who have, no teachers or parents or others who build a kind of supportive ecosystem around them. For them, this has been maybe liberating and exciting. You learn on your own, you have access to much more interesting environments than just listening to a teacher in a classroom. But for the many students who do not have those kinds of cognitive resources, who've never got really interested in learning, never understood why they were in school, who do not have the parents supporting them, who have no access to technology, this is devastating. And they're going to be left for a very long time. And you can see the same at the level of education systems.
And if you look to the years to come, in Europe we are going to sort of see an economic stagnation and depression. But if you're in the developing world, money was everything. And there was actually, even before the crisis, the total kind of infrastructure was entirely inadequate. So I do see that. And I think that's exactly where the global response is called for. We haven't done very well on the medical front, but I must say, we have lots of enterprises working on vaccines. We don't have a really globally coordinated effort. And that's probably even also true in education. We are just beginning to share our experiences, our resources. And different from the medical field, the good thing is that there is nobody's sharing knowledge, sharing experiences at nobody else's loss. In a way, I think we will all become better by building more global repositories for innovative education practices, for curriculum design, curriculum implementation. I really think there is an opportunity. I can actually see that more people understand that now, and there's a greater willingness to engage in this. But we lack the infrastructures, we lack the institutions who mediate that. And I think that's what we need to work on. I personally think there is a very, very important opportunity and need. In a way, you can argue that if you take a country like the United States, there's many problems as there are to solve. But education outside your borders will matter more for your future than the education inside your borders. And that's true for much of the industrialized world. So I think we have every reason to share our expertise. And but again, I think we should start at the very local level. We should create more of a collaborative culture within our schools so that it becomes more natural for teachers to share their experience, to demonstrate the experience, to learn from others, not just to look upwards to the school leader or the administration, but to look outwards. And we should create more of a culture in the school system. A good school system is not, 20,000 isolated schools. A good school system is one that connects, that builds a kind of common resource. And I think sort of collaboration really grows. You highlighted leadership, which I think is absolutely central. There is nothing that works without great leadership. If in a stable condition when everything is, stable, leaders don't matter that much. But in a moment of volatility, leadership matters a lot. But again, as a leader today, don't ask yourself how many people are going to follow your instructions or your advice or your ideas. Ask yourself how well your people can collaborate. The teachers at the front line, the schools, and so on. And I think if we strengthen that, at the local level, at the regional level, at the national level, it will grow at the international level as well. Once again, I think every education system has understood that the status quo, that going back to the status quo is not the future now. Yeah, one of the areas where I'm really very hopeful with the dividend of the pandemic is in generating widespread understanding of the importance of emphasizing a wide range of skills and capacities for the 21st century. Now, this is a topic in which you yourself, the OECD, UNESCO, other institutions have been working for a while. What is it that people should know in the 21st century? But I'm not sure that those conversations had really penetrated the consciousness of the vast majority of the population. And I think that this pandemic had made visible why things like the capacity to learn autonomously are important, why the capacity to work with your peers without much direction from your teacher is essential, why the preparation to understand a rare event like a pandemic, a global event, is a critical competency. So I know that you are releasing tomorrow the last volume of the latest PISA study, where you are going to talk about what are these capacities that make what I call a global citizen? What are these capacities that help people understand climate change, relate to the environment in sustainable ways, relate to difference? And I think this is the time when most people have understood that. So I am hopeful that out of this pandemic, there's going to be much greater receptiveness
for deep transformation of education that actually does a better job holding everybody to much higher standards than we've done in the past. And it will be, I know that even 10 years ago, there were all kinds of national and local pressures that were very reluctant to the idea of a global compass, a global set of objectives that we said everybody should learn that in the 21st century, no matter where you are. And I think that has changed. I think we're in a much better time now, for example, to understand that developing the capacities that can help us mitigate and slow down climate change is really not an option. It's a necessity of survival. Do you see it that way? I don't want to. Maybe you can tell us where you're going to present these findings, so you don't present them right now. But do you have a sense that this is a more receptive moment for that message? Yeah, and I think what is encouraging, actually, that the young people are ahead of us. They are ahead of their education systems. We looked at, for example, individual resilience, to what extent young people are open to an uncertain future, to dealing with tensions and dilemmas, to manage and resolve conflicts, to be aware of global issues. If you drink a coffee in Madrid, you understand that this may have implications for workers on a plantage somewhere in South America. I think that awareness is actually there. What we don't have often is the learning environments. Educational institutions are still very much sort of transaction oriented. You learn something, but you're not engaged. Global citizenship, global competency is not about passive learning. It's about doing it. And the young people that we surveyed are actually very willing. And that's what's the most interesting finding is that's the most consistent finding across the world. Yes, there's a little bit of variation across countries, but the variation is so much bigger when it comes to the institutions that we have. Some are very traditional, very kind of subject-oriented, making students passive learners, teachers, service providers, parents, clients, and others you can see as a kind of enterprise where everybody contributes, where students learn, where teachers learn, where schools learn. And so I think our institutional structures have become out of date, and the technology is just a perfect example for that. Now we have, used technology to conserve existing practice, not to transform it. And I think that's now the young people are going to push us. I think we just need to listen more to them. And I think you, Fernando, in a university are in a great place to do that. You work every day with people. You can shape that future now. One of my hopes is that we're going to see much greater integration across institutions, really building an ecosystem that is not just a concept. For example, much greater integration between universities and K through 12 institutions, much greater collaboration across universities, much greater collaboration across international agencies. Certainly, if there is one thing we have all learned in this pandemic is that technologies that allow us to have these conversations make it possible for us to have communication with people no matter where they are, as long as they have an internet connection, which I think is a lot of people. It's not everybody, but it's a lot of people. So I'm really hopeful that we're going to continue to use this technology to promote collaborative modes outside the silos of institutions. And in particular, I think if we could connect universities with schools, that would go a long way, because it seems to me that the development of the kind of high quality curriculum, pedagogical experiences that we need is something that most schools are not equipped to do on their own. So while on the one hand, I do think the 21st century requires that we increase the autonomy and the professionalism of schools so that they make the best decisions for their own students. I think we cannot leave schools to their own devices to figure out how to do that. They should be integrated in networks, working with others. And I'm hopeful that we'll be able to make that transition. We'll see. Yeah, I think the integration with the university sector is important. Integrate it with other parts of society is, I think, equally important. Schools used to be very good in keeping students inside and the rest of the world outside. And I think that needs to change. And they're always oriented to look upwards rather than upwards. And I think that's something that, and again, I think young people after this pandemic, I think you're going to have a lot of young people who will go back to their teachers and says, well, I've understood so many new things. I've learned to learn on my own. Why can't we do more of that in our classrooms, in our schools? And I hope that pressure
will change. I'm not so sure, the impact of technology is something I think that is very hard to sort of assess. On the one hand, yes, technology allows us to connect with everyone, to, build bridges and links everywhere. But, it's connecting us with people who think like us, who walk like us, who look like us. I think the siloation actually could be bigger in this age. And in the past, 50 years ago, when you went to school, you meet the whole range of diversity there. Now you meet people from other fields, Today, where the technology is dominating, you're much more shielded from different ways of thinking, different ways of walking. I think that's one of the great risks. I do think that's why the relational part of schooling is so important. As the teachers of the future need to be really good coaches, need to be good mentors, need to actually integrate, different perspectives. Because I don't think technology on its own is going to do that. I think it could do actually quite the reverse. We see, artificial intelligence is going to transform knowledge transmission in amazing ways. But again, all it is a great accelerator and a great amplifier. It's going to accelerate and amplify good practice, good ideas, in the same way it accelerates bad ideas and bad practice. So I think that makes that human judgment, that human skill actually far more important than it is today. A lot of functions of teachers, probably going to disappear. I think it's going to be so much more interesting to do an experiment in a virtual laboratory than just listen a teacher talking about that experiment. But again, I think that social relational function will not come from nowhere. I think particularly global competency, this kind of intercultural understanding, this empathy at the personal level, at the institutional level, at the societal level, is going to be something that really needs to be built. And that perhaps is something that we underestimate when we look at technology now. One of the challenges of our times, I think, concern three interrelated educational topics. And I wonder whether the pandemic is going to make it easier to address it or not. One of the challenges is we have this growing post-factual set of beliefs that deny the value of science, that question, in fact, whether there is something like an objective truth. And that is very harmful. We have seen the harm that this has caused in the United States, the fact that some people believe that you can dispense with expert knowledge when you're dealing with the pandemic. And so I would think that one of the urgencies of the moment is to inculcate in people the capacity to think like a scientist, the capacity to understand that there are some truths, provisional as they are, that we can all agree on, whatever your political beliefs are. And I know that we're not there. I remember looking at data from PISA from one of the last administrations and just knowledge about the environment, capacity to understand scientific facts. We have a long way to go for many kids in that domain. So that's one issue. The second issue, which is a challenge for our time, is this growing intolerant set of beliefs in some parts of the population, these nationalistic, xenophobic, intolerant beliefs that essentially denies the notion that we should have equal human rights for every person, whatever their race and so on. And we see that finding expression in political forms in this country and in other countries. And that, of course, concerns schools, concerns the city capacity of schools. And the third and related challenge, which I think relates to what you were discussing with technology, is the need for exercising the ethical capacity of people to understand that educating a person is also about educating an ethical framework that helps you make moral choices with technology and so on. So all those things, in my mind, are a challenge of our time, a challenge that schools could address and should address. But I don't know whether this pandemic is going to cause us to address them or make it harder to address it. And how do you see it? Yeah, I think this is perhaps the most important question of all. On the xenophobia, there is a fascinating set of findings from our new kind of analysis, and I probably shouldn't talk about it now, but I will just say one thing. Actually, some of the answers are very simple. What we do see is where students actually meet people from other cultures, where they meet students with an immigrant background. Exactly. Actually, you don't have xenophobia. So sometimes the cures are actually very simple. It's just exposing people to the real problem. It's the people who do not know. People are afraid of what they do not know, what they don't understand. So building, I think, a better
kind of foundation is in my view, very vital now. But I think the bigger question is really how are we as individuals, as societies, willing to make trade-offs between the present and the future? The one thing that you can see when you look at the education systems that are moving fastest, they know the importance of the future, and they're willing to make sacrifices today to build a better future. You know, they invest in the education of their children rather than in their consumption today. They sort of, and I think we have lost that. We have indebted ourselves at the individual level. We have, cut the trees that we now need to save our environment. We have sort of really prioritized the consumption, the present, and sacrificed the future. And I think getting that balance right. And one thing that this pandemic shows is that where societies are willing to look beyond themselves and the wearing of masks for me is a great indicator for this. Right? You don't wear a mask in this pandemic to save yourself. You wear a mask to ensure that others people are protected. And some societies seem to be readily engaging with this. That's a concept for them. Of course, I'm going to do this. And they do that even not just for this pandemic, but even if people have a cold. You have a cold, you wear a mask. And other societies have a harder time with this. I think the pandemic is teaching us that actually we need to look beyond ourselves in space to other people and in time beyond our individual times. That's the big climate and environmental challenge. And whether we are going to extrapolate from this and then you deal better with climate change in the future, I think a lot of that depends what's happening today in the classroom. In a way, society has created a great framework for this, and that's the Sustainable Development Goals. Now, but the extent to which that will become a reality will depend very, very much on what's happening in today's classrooms. Now, I think this is not coming natural to people. Naturally, the natural reaction is, I do whatever I can, what a situation allows me to do. The kind of bridging social capital, I look upwards, is something that we need to build in children and students and learners. On this power of what we learn from others who are different, I think the pandemic has given us a real opportunity for most teachers, for many students, to engage with others across all kinds of boundaries. And I think this is a good thing. If you think about the world 7 decades ago, even more recently, the connections between ideas in a country and ideas and practices in other places were largely mediated by governments or by large corporations. And I think that new technologies have changed that. It is now possible for people to be in communication. My sense is that most teachers in the last 7 months, have had more communications with teachers who are different than they are than in the previous 7 years. And I think good things will come from that, in that maybe it is going to create a new accountability for governments. So, take PISA, for example, which I think is a good opportunity for governments to learn from one another. The results you're going to present tomorrow, which basically tell us, well, how do countries compare? In how do kids in different countries compare in terms of what they know and how they care about the environment? Until very recently, and still today, a government could say, we don't want to be part of it. Like, it's unfortunate that the United States is not represented because our Department of Education decided we were not interested in that part. But at this moment, every American teacher is going to know that the government made that choice. Every student is going to know that as a result of that. And I'm hoping that this will cause governments to realize that they don't no longer have the monopoly of making it possible for people to meet along all lines of difference. And I'm hoping about the kind of world that would build. How do you see it? Yeah, I think this is, in a way, again, the kind of democratization of education. I think it's becoming very real. And in a way, even on the positive side, even the best Minister of Education can no longer do justice to millions of students and hundreds of thousands of teachers. What you need to do is, we are spending so much effort to push ideas into classrooms and schools, top down, rather than, finding the good ideas, scaling them and spreading them. And that is what, the network society is all about. We are doing that really, really well when it comes to collaborative consumption. You share your car, you share your apartment, and all of those things. When it comes to education, it's still a very novel phenomenon, but I do think it's going to change. And I think it's going to change the relationship between
students and teachers. It's going to change the relation, because the same is not only true between governments and schools. You have the same with students and teachers. Now, students now have access to the same knowledge that the teachers have in principle. And I think all of those dynamics mean that this idea of co-creation will become very important. You see this already today, where you do not engage the experts, the teaching profession, in the design of reform. They rarely help you with implementation. Most of the reforms that are just coming to schools are falling over. And I think that's something that today people have access to knowledge, they can use it, but still it requires a very, very strong infrastructure. And that's for me what an education system is about. If you just believe in markets are going to sort this out, you're going to see that's not working. Actually, in the field of education, there's no example where markets have, sorted that out. I think it requires a very, very strong system that creates incentives for people to look upwards, to collaborate. And then I think it could work. And I do, as you said, I think universities will need to play a very, very central role in that. Not in terms of, now we're going to teach schools how to do it well, but how to actually, create that kind of research mentality in every teacher, in every kind of school leader, that they all become part of this research enterprises that advances the profession. And I think we will also have much more resilient schools and institutions. At the moment, education is so volatile to often arbitrary political decisions. Here's a reform today, there's another one tomorrow. Nobody's accountable for the consequences. And I think that's going to change with this. As the stronger the profession, the less afraid you have to be of, being subjects of arbitrary decisions. I hope so. I think that's something. Yeah. One of the possibilities that I see, but I also see the risks, is that we're going to see that technology is going to enable much greater integration of institutions, not just in building networks, but actually building larger institutions that can produce things of a very different quality. I'll give you one example. Just recently, Google decided they were going to get into the business of skill development. And I think that is terrific, because one of the things we need in the 21st century is the opportunity for people to reinvent themselves, lifelong learning. They're going to bring this business of helping people develop skills to a whole new level simply because of the heft of the enterprise. I see all kinds of possibilities, right? Imagine that kind of power put in service of developing a very high quality climate change curriculum, a very high quality world history curriculum, or something like that. And I see the possibilities. You think, for example, about the many private schools that exist around the world, which in my mind are an engine of innovation. It's a possibility to have someone operate with different rules and generate new ideas. It's a very fragmented system. Most of them are very small. There are very few networks of schools, and they're not very large. I don't think there is a single one that has more than 100 schools. I think it's a matter of fact. We can expect that within the next 10 years, we're going to see an integration of those networks. And I think that would be to the benefit. The risk, of course, is that we may lose variability, right? I would not want to see a world of education ruled by simply Google or Facebook. I'd like for them to be players, but I wouldn't want to be a world in which kind of Amazon takes all. So how do we manage that balance to bring the benefits of scale, which we badly need to produce very high quality curriculum, pedagogy, hybridization, without losing something that is essential to education, which is the possibility of honoring variation across many different contexts and jurisdictions? Yeah, I think that's I think a very, very difficult dilemma. But I think our best guardians against that trend of, uniformization, standardization, homogenization are the professionals. That if outside companies take education over, probably they just look at the infrastructure aspects. But I think if the profession itself has a very strong role, and I can see that the people at the front line will become the guardians of the process. This is really, why I think it's so important that we do not leave curriculum design to a handful of experts. And I don't really mind whether they are, these are experts in a government or experts in another institution.
but that this is something where those people who really know about education, and these are the teachers and educators at the front line, they are the drivers of this process. I think this is our best insurance against the trend of, someone is going to take all of this over. Andreas, Fernando, Andreas, I'm so sorry, but we are out of time. However, I have a few minutes for a final conclusion. So what do you think is the main lesson that we can learn today? Fernando? Well, the main lesson we can learn is that humans are capable of extraordinary things in the most difficult circumstances. And we have seen that in the last several months. And we're going to need a lot of that leadership. We're going to need a lot of that heroism, a lot of that capacity of bending the course of history. Because the inertia that this pandemic has created is very dangerous. The inertia that this has created is that we could see the worst loss of educational opportunity, particularly for the most vulnerable children around the world. And we do need leadership. We need continued exercise of leadership to make sure that we do not allow that loss to materialize, that we actually take this moment as the foundation of a renaissance in education. Andreas, what is your feeling? What is the main lesson that we can learn today? Yeah, I think to trust the ingenuity of people, to build better frameworks, more support for people to rise to the challenge, to give more professional empowerment, to strengthen a kind of collaborative culture in education. I think those are our best bet to actually ensure that we come out of this crisis stronger, to build a strong and resilient education system. We cannot predict the future. We need to think in terms of alternative futures. We need to prepare ourselves for different scenarios, to be more open to change. We have spent so much time to teach young people the established wisdom of our times. We need to be better in helping people question the established wisdom of our times and to think, around the next corner. And I think where we have done that in this pandemic, schools and education systems have done quite well. And like Fernando, I see enormous social and technological innovation happening right now that should make us hopeful that we have actually the resource, the capacity for this, whether we build the institutions and the support and I think that is the question that we will need to answer. Thank you, Andreas and Fernando, for sharing your knowledge with us. It's been a pleasure. And now for our next topic, let's talk about the risks and opportunities for education. Europe has a wide variety of educational systems. Some countries, like Finland and Estonia, are great examples of success. But now all countries face the uncertainty that comes with the pandemic. Does the virus affect all educational systems in the same way? Today, we are joined by Emilia Avenjagvi, Science and Education Consultant at the Finnish Embassy in Buenos Aires, and Rebecca Winthorpe, Main Researcher and Co-Director of the Center for Universal Education at the Brookings Institution. There are no better speakers to talk about risk and opportunities for education. Emilia, Rebecca, welcome. Thank you. Thank you for having us. Thank you, Marta. It's great to be here today. It's our pleasure. Emilia, why don't we start with the question, big picture question of the role of schools today, given that we're in a very different world than we were 12 months ago. What do you think is the main role? That's true. The world has changed everywhere. However, I would say that the main role, so the first responsibility of the schools remains the same as before, which is to assure equal opportunities for learning for all the students the schools are attending. And of course, we can think about this on a systemic level, like in Finland. This is the principle of our school system, but also in countries where maybe the education system is not the same throughout the country. We can think about this also at a school level. So each school can focus on the individual learning skills of their students
students, and how to make or create the best possible opportunities for learning. And then I would say also that this connects very closely to the student well-being and the school community well-being, which is a huge and important issue right now at this moment. But Rebecca, what would you say about this? Yeah, I agree. It's kind of an interesting question. I feel like some of the custodial nature of schools and the role they play in our communities of equalizing experience of children from multiple backgrounds is even more important right now, amid school closures and pandemics and lockdowns when people can't actually get out. And so I think we've seen around the world schools really stepping up to do feeding programs, coming together with really interesting partnerships with social protection agencies or organizations. So I would say the other thing that schools have been doing a lot more is really getting much better at engaging with families. They probably have always engaged with families, but didn't engage so deeply with each family. So you have teachers really getting to know what the different situations are of the families of the young people they're teaching. So I think those are all really important aspects to continue to do because of your last point about well-being. That's right. I totally agree. In case of Finland, it has been also more difficult for our teachers and our schools to take care of their students or offer these equal opportunities for learning, as the situation in each student's home can be very different and vary a lot. But what about Rebecca? Well, we know that in most of the countries the instruction has continued, and in many places they are asking like, but what should we teach now? I turn this question always to how to teach from what to teach, but I would like to know what are your views on this? I have sort of the same gut reaction. The how to teach is probably more important than the what to teach. But that said, if you look at how instruction has been continuing around the world, some of the poorest countries in the world, it's through radio, it's through WhatsApp messages to parents, it's through phone calls for teachers or facilitators to parents and putting the kids on the phone for maybe, once a week. It's through packets. In a lot of other places that have good internet connectivity and infrastructure, a lot of it is through online remote learning, through the wonderful Zoom that everyone has now used. And I think it's important for education leaders to remember or reflect or to think about how it's probably not the priority right now to get through the entire curriculum. Like, I think probably one should pick a couple of important things. Clearly, literacy and numeracy have to be central, and I would, suggest something in the arts and maybe something in the sciences, something like that. And then I totally agree with you. It would be around making use of the new terrain that students are in. They're no longer in a classroom with a group of students having to do everything at the same time as their peers. This is a super big shift and could offer, exactly like you said, Emilia, the how to teach canvas is very wide. There's some great examples in India, in rural villages, an organization called Pratham Texting parents little activities for kids to do every day. So things like count how many teeth your grandma has, count how many teeth this is early, young elementary, your dad has and your mom has, and like text it back. So there's fun, interactive ways to engage your whole household. We just,
did a survey, of a number of countries, a survey of parents, a survey from the Brookings Institution, and we'll be slowly putting this online. But across about 3 or 4 countries, including Buenos Aires and Argentina and the US and the UK and Botswana and various other places, parents, number 2 way that they really appreciated helping kids learn was discussions and dialogue with their family members, over and above a lot of other things that education specialists are pushing out. So I think that's something for us to keep in mind. I mean, what do you think? You brought up the how, which that's a great example of a new how. Yes. Well, first, I would say that this can be a great opportunity to strengthen the phenomenon-based approach to learning and the student-centered approach, as you just described. I think in those places where we have curricular flexibility and high level of autonomy of the teachers, and also strong participation of the students in establishing their learning goals and planning their learning processes. So those places are the ones that can more easily adapt to these new circumstances. And I would also mention the social aspect of learning, which we can't forget, even if we were in the middle of social distancing. So I think we really need to create opportunities for sharing knowledge and building knowledge together. And about Latin America, when we are talking about all the digital solutions and how this is a real digital revolution now, so I'd say that there are still so many places without proper connectivity or the technological devices or the knowledge to use all the EdTech solutions. So many other solutions, many other creative ways to reach the students and continue teaching have been very, very important and should be very much appreciated. So I think this also reminds that innovation and impact in education, it is not only about EdTech. Yeah, I totally agree on that last part, but I know we might have another topic to move on to, but I think it would be helpful if you wouldn't mind, Amelia, talking a little bit about what is phenomenological teaching. Finland is the leader. You guys are the leader in this, and I'm not sure everybody around the world knows what exactly it means. In many other places, inquiry-based learning is used as a synonym, or in Latin America, very often they speak about a project-based learning. But the most important thing probably in all these approaches is that we are learning from the phenomena that surround us, and that we create the learning processes in a way that they go overpass the limits of certain subjects and areas, so that we can create holistic knowledge, and that the motivation to learn this phenomena come from the learner, from him or herself. Yeah, and one of the things that I always think about when I think about those sort of sets of innovative pedagogical approaches is how really difficult it is for teachers to teach that way. It's actually much, much harder and requires much higher level of skill, even if they might be doing less in terms of total control of the classroom. They need a higher level of skill to do it rigorously, for kids to really learn, to really be successful. So I want to ask you about teachers from your perspective.
how do you think teachers are doing these days? And maybe it's a different answer for different regions of the world, but we certainly saw after the pandemic huge gratitude toward teachers when parents realized how difficult it is to teach their children at home right at the, in March, the month of the world's schools closed and went to remote learning. But how are teachers doing now? Is there still a great deal of appreciation and gratitude? Are our teachers feeling incredibly overwhelmed and unsupported? What's your perspective? I'm sure there are experiences from the both sides, but I can say that there are thousands and thousands of teachers all over the world who have been doing an incredible work in switching fast to e-learning and distance learning, and trying to keep reaching their students and guiding their students with the means they had at hand. And so for sure it has been a really demanding and extremely difficult time for teachers everywhere. And I think there's a certain loneliness of their responsibility. But as you say, there has been a big chance also to recognize teachers' work, and the surveys made in Finland show that during the distance learning, parents started to get to know and understand their own children better as learners. And through that understanding, they also started to appreciate even more the work of teachers and the schools. So I think this is a very, very positive outcome from this difficult situation. And well, in all times, but especially now, teachers need a lot of support and capacity building and time and flexibility to plan their work. And I'd also say that peer support is very important for them, and overcoming these difficulties together, it must strengthen their work and their relationship. Yeah, I would agree with all of that. I think that in many countries, teachers are not considered essential workers like doctors and nurses, and therefore aren't getting, when they're being asked to come back to school, not getting protective equipment, being in a group of, young people, not, maybe I think a lot of countries are trying to make schools really safe, but I think if we, classify teachers as essential workers and supported them as such, it would be very justified in terms of what communities need. That's right. We already talked a little bit about the EdTech experience of these past months. Mainly, do you think the experience is positive, and what should we think about the blended learning approach? Yeah, the $1 million question, right? So I think it's been very mixed. So I think a couple of things. I think right at the beginning, educators, school leaders, this past spring in 2020, when schools started closing, were desperate to figure out how to sustain remote learning, and basically grabbed everything they could get their hands on, and really ultimately fell into a couple of traps. This is what I've seen, at least, and supported by some really great colleagues like Richard Kulata, who leads ISTE, who's this national and global network of teachers, that the main impetus was to use tech to pass content. So through Zoom, through Google Meetups, through Teams, whatever the method was, through television, et cetera, it was all about broadcast. Here's content. Like, what do we need to get kids? We need to get them content. And it's probably a terrible way to use technology. It's incredibly boring.
We've all sat through very long, boring PowerPoint presentations in our work, if you work in an office. And, we're doing that to young people. I saw with my own kids, they just started sitting lower in the chair, and then eventually they were laying on the floor as I would cross paths, and it was sort of more Zoom lectures with PowerPoints and content. And so I'm hoping a lot of schools learned that's not a great way to use tech, although I could see that there might be a backlash in the long run. We tried tech, didn't work, and I would just say that's probably a bad use of tech. Technology is a tool. It can be used well or poorly. I do think that I'm hoping there's a lot more interest and creativity on how to use technology well, including, you could do fun things like, peers not only in your school, but across the city. You could do projects across schools easily in a way that you could never do in an in-person classroom. You could pipe in experts. If you're studying birds, you could find someone at a local zoo or even far afield. Doesn't even have to be in your little town if you don't have such resources, who could come in and talk to the kids. So you could use creative use of videos. I think the more that kids can create, for a class project, they could create a video and peers could critique it, etc. So there's definitely ways to use technology that could really amplify students' learning experience. And I think in the long run, teachers are going to be much more comfortable with technology and have had to canvass the wide range of stuff out there. It's been really hard for most teachers, I think, because especially in high-income countries, they've been inundated by everyone and their mother creating products for them, and it's very overwhelming. So I think my prognosis is that it will be transformative, but it isn't this. You might hear some in the technology sector saying, education will never be the same, just give kids laptops, it'll all be good, or have an app. That's never going to happen. It won't happen out of this, and it shouldn't, because education is very relational and human-centered, and technology should foster that. So that's my opinion. What's yours? Thank you. I totally agree about this way to use technology. So the first thing to keep in mind is the pedagogically meaningful way. If we just add more digital tools as a new layer on just traditional teaching methods, then I don't think it's serving the purpose really. And also I think we should establish different criteria or think how blended learning approach is used for different learners and also in different age levels, because virtual learning and learning individually without having your teacher next to you, supporting you all the time, it requires also a lot of self-direction. Yeah, I totally agree. And I think, and this actually gets back to your question, your question about what should we be teaching at this moment. I mean, I think even less than the question of what are the curricular subjects, more the question of what, amid this sort of very tumultuous time, are kids going to be learning anyways, and should we nurture? And I think your point about student agency, self-direction, resilience, adaptability, those are incredible skills. We want our young people to have those skills when they graduate. They're going to need those skills to weather a world of increased climate change or economic duress or political instability or whatever, or just difficulties in their personal life that they will need to overcome. Those are good skills to have for themselves and for their communities and for their countries. So how can we make sure that technology can help foster that? That would be, I think, something for us all as an education community and the audience members in this conference to really think about, and that those aren't sets of competencies and skills that we should forget about once we get a vaccine and the pandemic is over. Those are really important sets of competencies and skills that kids
should try to help kids cultivate no matter and throughout their educational journey. And one of the things that this is about risks and opportunities, this session. One of the things that I see as a risk is education systems jumping into tech that might not help develop the full breadth of skills and competencies, but actually, take away learners' agency. We did a very large study a couple years ago on education innovations. We looked at 3,000 innovations around 160 plus countries, lots and lots in Latin America and Spain, and found that we looked at 1,500 ed tech innovations and found that about 80% of them were doing little more than just augmenting a paper and pencil, augmenting an analog non-tech approach. And so I think what I would hope comes out of this pandemic is that there's less of that and a lot more of the sort of 20% of ed tech interventions that we found that are really transforming and modifying what is even possible for young people to experience. That's something we put in our book, Leapfrogging Inequality, Remaking Education to Help Young People Thrive. So I think about it a lot in this day and age. Yeah, this takes us again to the question of teacher competencies, which need to be upskilled so that the use of technology becomes really possible. And I would like to mention again the human connection. So the use of technology really needs to support also the learning together and being connected to others. Speaking of that, Amelia, what about teacher collaboration? You just mentioned teachers. You talked about human collaboration. Teachers need human touch too, right? It's been a really hard time for teachers. They got into this because they love kids and learning, and they're far away and it's hard for them. So what have you seen? Have teachers increased sort of peer-to-peer collaboration? Do you think that's a silver lining that will come out of this? Well, when asking to teachers in Finland as well as here in Argentina and, for example, in Chile, all of them have said that in the first moment it was like just figure out something, come up with a solution, and quite often in a very lonely way. But after some weeks, some months, kind of the school communities come back together and think about the solutions together and prepare for the whatever is coming next together. So from a first moment of maybe too much loneliness and individualism, I think there have been very good experiences of shared solutions and peer support. I could give here an example of peer support system we had already in place in Finland for the use of digital content in teaching, because even if Finland is very digitalized country, so in teaching there were still gaps, and the most impactful system has been a peer support, a digital tutor system for this. And during the pandemic, this has been highly valuable for all the schools, for the teachers and for the students. So I think peer support systems are one of the key aspects in teacher collaboration. I've also seen, and I'm not sure if you've seen this too, sort of a parting thought here, that in a number of countries, teachers are just coming together on their own volition and starting things, and they came together early days and started things. This happened in Chile. It's happened in the UK, where a large group of teachers came together and put out a remote learning sort of set of content and materials, and governments have just taken it up.
in Chile, there was stuff through the radio. In the UK, it was sort of an online school. And so I really have seen that given the space, teachers have been real leaders in figuring out how to address this. So it's a different, it's a form of collaboration, but I think it necessitates peer-to-peer learning. It hasn't just been one teacher alone. I don't know if you've seen that as well. Yes, I think so, and I was also thinking that this collaborative way of teaching, when for example bringing two classes together for different subjects, that might be in some cases even easier when you don't have to look for a bigger place, for example, for the students, and you can organize this through the online tools. So even if there have been challenges, for sure, there are new opportunities also for collaboration between teachers and collaborative learning. I agree. It's been really lovely talking to you, Amelia. You too. I think we could go on for a long time. There are so many interesting topics here, but I guess our time is running out. Yes, thank you so much. This was very fun. Thank you. See you again soon. Absolutely. Bye-bye. Bye. Thank you, Rebecca and Amelia, for your wisdom and your opinions. As we have seen, innovating in education is an unfinished business. How long has it been since the last time we introduced a new evaluation method? The concept of exam grading is facing its downfall. It doesn't mean examinations are going to disappear from our classrooms. The idea is to use innovation so that these tests become useful tool for students. Students need to realize how they did right and why they could have done better. Luckily enough, thanks to renowned scholars like Ross Lakin, we have helpful education and technology initiative. Ross Lakin is professor of learner-centered design at the University College of London. Her research addresses the design and evolution of educational technology by applying learning science theories and artificial intelligence techniques. She is also the director of Educate, an educational technology startup centered in London. I would like to extend a warm welcome to Ross Lakin. Thank you, and it's such a pleasure to be talking to you today. I only wish that I could be joining you in Madrid, but at least technology allows us to connect in this way. And yeah, I want to talk to you about machine learning, about artificial intelligence, and about the future of education. But I want to start off by talking to you about intelligence. Anybody who has interacted with a tiny baby knows that even at a very young age, you can see the complex intelligence developing. And as we grow, our human intelligence is incredibly sophisticated and enormously clever and far smarter than anything our artificial intelligence, our machine learning can do. But nevertheless, there's a really important relationship to be built between human intelligence and artificial intelligence. But we need to understand about intelligence in order to build that relationship effectively. So when I think about human intelligence, I think of it as a very rich, complex combination of integrated, interwoven elements. So what I've put on the screen here are 7 elements, but they're not separate intelligences. These are elements of a complex, interwoven whole. And I've thought about human intelligence here in a way that's designed specifically to differentiate it from artificial intelligence. So if we look at human intelligence, we can see that we have, of course, academic intelligence, and we need that academic intelligence to be interdisciplinary. We need to understand how the different disciplines
physics, geography, history, English, maths are connected and how they are different. If you look at the problems that we're trying to solve in the modern world, the pandemic being one of them, we need people with different expertise to work together. So we also need number 3 on the screen here, that's social intelligence that can help people work effectively together and collaboratively problem solve. And then we have 5 other elements that are all what I would call meta intelligence. And that means they're our understanding of our own intelligence or something related to our intelligence. So meta knowing intelligence is a phrase used to describe our relationship to knowledge. You might think of it as personal epistemology, but it's about how we understand what knowledge is, where it comes from, and what we should take as good evidence to persuade us to believe something to be true or false. And it's even more important in these days of fake news than ever previously. And then we have metacognitive intelligence, which is the kind of intelligence that helps us to understand our thought processes and helps us to regulate those thought processes. So as a learner, for example, I'm able to recognize when my attention is being diverted, and I have enough regulatory expertise to bring my attention back to what I'm intending to be focused on. And metasubjective intelligence is a similar relationship to our emotional intelligence, but it's more than our development of emotional intelligence. It's our understanding and appreciation of how we are developing emotional intelligence and how the people around us are also developing or not developing emotional intelligence. Very important for that social interaction. Then there's meta-contextual intelligence, which is probably the intelligence that we underestimate more than anything else. We are, as humans, incredibly good at moving between different locations, interacting with different people, different environments, using different tools, different resources, and we do it often without thinking. It's incredibly difficult and really beyond the realms of artificial intelligence at the moment. And then finally, there's perceived self-efficacy, and it's really about accurate perceived self-efficacy. And this is our ability to understand how to set goals, to be realistic about the extent to which we can achieve those goals, to know whether we're motivated towards those goals or not, to understand how much we know already that will help us to achieve that goal, and where and how we can get extra help to help us develop a better chance of meeting that goal. And so human intelligence is incredibly complicated and far more complicated than our artificial intelligence, although our artificial intelligence is nevertheless useful. But let's just have a quick look at where the notion of artificial intelligence was born. And one way of looking at the embryonic early years of artificial intelligence is to go back to 1956 and to think about the Dartmouth College Conference in the US, where artificial intelligence was born, and to look at what those scientists were trying to achieve. Those scientists were looking to achieve an understanding of every aspect of learning or any other feature of intelligence so that they could precisely describe that feature and then simulate it with a machine. And they believed they could make a real advance over a 2-month period. Now, that turned out to be far too ambitious and far too optimistic. But certainly by 1997, we had built artificially intelligent systems that could play world champion level chess. And this is an example of a game with Garry Kasparov, a very crucial game in which Deep Blue, an artificial intelligence system, beat Garry Kasparov at the game of chess. And at this point, many people felt that we had made a huge step forward in developing artificial intelligence. And I was at university studying at this time, and I can remember people being very excited
believing that we'd built machines that could play chess, and very intelligent people play chess, so therefore we had cracked a large part of intelligence. And then came a much more quiet period in terms of developing artificial intelligence, because actually we discovered that some of the things that we took for granted were far harder than playing chess, such as being able to see. And it's taken decades for artificially intelligent visual systems to get to the level that they are today. And it was much harder than building a chess-playing computer. But one of the fundamentally important things that's happened in the last 2 decades that means that we're now in a position where artificial intelligence is having a huge impact on the world, and where we need to consider it from an education point of view, is the advent of really clever machine learning. So the chess-playing computer and its predecessors were built from a set of rules. So in order to make the computer intelligent, we had to program all of the rules that would precisely describe how that computer behaved. It didn't learn. It couldn't improve. If you wanted to change what the computer could do, you had to alter the program. And then in 2016, machine learning reached a hugely impressive level. Machine learning doesn't need to be programmed in advance. Machine learning systems learn from data. And we saw the moment in 2016 where AlphaGo, a machine learning AI system, beat Lee Sedol at the game of Go. And this machine learnt from millions of examples of playing Go to be world champion level. And that can seem like magic. But actually, machine learning is largely about pattern matching and learning from data in order to enable the machine to behave in particular sorts of ways. And you can think about artificially intelligent systems as technology capable of action behaviors, that if those actions or behaviors were being done by a human, would be considered intelligence. And you can think about our machine learning artificially intelligent systems as being the perfect the combination of large amounts of data, very sophisticated artificially intelligent algorithms, descriptions of how you process that data, and lots of computing memory and power that enables that data to be processed by the algorithms. And that's what produces systems such as AlphaGo that can play world champion level Go, or systems that do facial recognition, systems that help power automatic passport gates, for example, systems that power Google search so that when we type in a search term, very smart pattern matching goes on in the background so that the kinds of results that we receive are those that are thought to be most suitable for us in the context where we're located. And there are some key things to remember about artificial intelligence. First of all, we need to differentiate between narrow artificial intelligence that can do one task, such as playing chess or diagnosing an illness or driving a car or recognizing an image, and artificial general intelligence, which is the idea that we can build machines that handle any kind of intellectual task just as we humans can. We do not have artificial general intelligence at the moment, and I don't think we're anywhere close. What we have is narrow artificial intelligence. And so we have a chess-playing computer, but it can't diagnose an illness. We have very smart diagnostic systems that can help clinicians diagnose, treat cancer, but they can't play chess, drive a car, or recognize images. And yet, our human consultant in a hospital can diagnose illness, can drive a car, can recognize images, and probably can play chess as well as many others. So it's important to remember that our machine learning, our artificial intelligence is very limited in the scope of what it can achieve. But two very important aspects of artificial intelligence are autonomy, the ability of the machine
to perform tasks without constant guidance from a human, and adaptivity, the ability of that system to improve, to learn from experience. So, for example, if we have a system that's helping us to adapt to a student learning maths, the AI system can learn from its experience of interacting with a student and improve the support that it provides. But fundamentally, we have to recognize the difference between human intelligence and artificial intelligence in order to really build the future of education on sound grounds. So if I say to you, where have you been this morning? What do you know about AI? How well do you understand the COVID-19 pandemic? Or how are you feeling right now? You have no problem answering those questions. You might not know anything about AI, and you might not understand the pandemic, but you can answer those questions and tell me what you do or you don't know. Whereas poor old AI has no chance. It cannot self-reflect and answer those questions, particularly machine learning, artificial intelligence. So it's smart, but fundamentally different to human intelligence, and that's really important. And if you think about it in the way that I described human intelligence at the start, consider our artificially intelligent peers to be good at interdisciplinary academic intelligence, to have some possibility of meta-knowing intelligence, to be able to help with social intelligence, but they're nowhere near touching on those remaining elements of our human intelligence. So what does that all mean for the future of education? Well, let's look at our current situation. We have this enormously uncertain situation, unforeseen challenge of COVID-19. Suddenly, our classrooms are empty and people are learning in the streets and learning at home and having to deal with a very different situation. And many of them have gone, how can I deal with this? And certainly there are ways in which artificially intelligent systems that are available today can help. So, for example, I said a little earlier that adaptation was important as a quality of our AI systems. And so these products that you can see on the screen, these are made by a company called Alelo, offer you opportunities to interact with an on-screen character who can help you learn a language or help you learn how to behave in the workplace. And we can do that virtually. And equally, there are good systems that adapt and help you learn areas of the curriculum, so particular subjects across the curriculum in schools and colleges. And then, of course, there are also examples today of systems that can help understand how we're feeling and can interpret our facial expressions, our movement, the way we're talking and what we're saying to analyze how stressed we are, for example. And so this is an example of a system from the University of Southern California where you have an artificially intelligent simulated counselor interacting with a student. And that piece of AI is looking at body activity, looking at where the student is gaze is focused and listening to what they're saying and analyzing the tone and the cadence of the voice in order to give that artificially intelligent counselor the best information about that student. So there are lots of many smart systems out there that use AI and particularly machine learning that we can use now to help us in our education in schools, colleges, and universities. But actually, we need to think about the future to really understand what are the future possibilities. And that means we need to kind of take a step back and think about how artificial intelligence is about so much more than technology. It's about a way of thinking, a way of solving problems, understanding challenges through learning from data. So really, we need to think about how best we can use data to improve our education, to improve the learning environments that we can allow students to access. Yes, many people describe data as the new oil, and it's certainly the power behind machine learning, artificial intelligence. And it can also be the power behind the development of our own human intelligence, which of course is what education should be about. So let's take an example from education and think about the data analysis that we can do
So this is one very small example. We can collect data from so many different sources. Of course, we need to bear in mind the ethics of this, but whether somebody's interacting with a phone or data is being collected from the smart device they're wearing, whether it's a fitness tracker or something that's looking at their heart rate for health reasons, whether it's an observational camera, whether it's the interactions the student is having through their personal computer. There are all these different ways that we can collect data and many more. So let's look at this educational situation. We have 3 students collaborating together to solve a problem. And we can look at the sort of data that we can collect. We can collect data about their eye gaze, where they're looking. We can collect data about where their hands are, how they're moving. We can collect what they're saying. We can analyze the different tones and cadences of their voices. We can analyze any gaps in their speech. We can, of course, look at what they're building. We can analyze the way that they're interacting with the technologies that they're using to help them in their collaborative problem-solving activity. That's a huge amount of data. So we really need to think about how we analyze that data and on what basis we analyze that data to try and understand how these students are or are not collaborating effectively. And so that means we need to learn from what we understand of human learning. And one thing people often forget is that in the time that we've made these enormous strides in machine learning, in the time that we've moved from our chess-playing computer to our AlphaGo, we've also understood a lot more about how humans learn. So we need to combine our understanding of the learning sciences with our smart technologies to really start to understand our human intelligence and work out how we can use our artificially intelligent systems to help us become more intelligent. So if I look at the literature that's relevant to one small part of understanding this collaborative problem-solving setting, I can look, for example, at work that's been done around synchrony, looking to see whether the way in which students behave, if it's synchronous, in other words, they're coordinated, or whether they're uncoordinated, and how that relates to their ability to work effectively together. And we can find that in the literature from psychology and other learning sciences, we identify the fact that actually there is a relationship between collaborative problem solving and synchronous behavior, between quality of interactions, with individual accountability. Now, I'm not saying that understanding these, what I've called non-verbal signifiers of collaborative problem solving, is enough on its own to say this group are collaborating effectively. But it's one signifier, and we can collect many signifiers, add them together, and then we can understand how well this group of students are or are not collaborating, which means we can identify to the human teacher when they can best interject with this group and what they need to do in terms of supporting this group. So we identified and analysed data sources that looked at eye gaze and hand movement. And we also asked a human expert who hadn't been involved in our research to analyse video footage of our students working in groups. And we mapped our analysis of the synchrony of eye gaze and hand movement to her analysis of the groups that were high collaborative problem solving. In other words, at this particular moment in time, they were collaborating effectively, and low collaborative problem solving. And you can see from the lines on these charts, the lines indicate the synchronous nature of students' eye gaze and hand movement. So the closer the lines, the more synchronous. And you can see that in this example, the groups of students that our human had evaluated as being effective in this particular moment of time were also identified as having very synchronous actions. So that's an interesting signifier. So what I'm trying to show you is that with rich data and
well-designed artificially intelligent algorithms, we can identify signifiers of complex human behaviors that are valuable for educators. And so the future of education, if we get it right, could be powered by the data from multiple different sources, those intelligent algorithms that are designed in a way that learns from what we now understand about human learning as an intelligence infrastructure. And the vital ingredient that we need to add to that infrastructure, that technical infrastructure of the data and the algorithms, is our human intelligence, the intelligence of teachers who interpret what the artificial intelligence is telling them and then intervene in the most optimal way for their students. We need students to be able to understand and interpret what the algorithms are telling them about themselves, about their learning, and the same for parents and employers. So this intelligence infrastructure, the data, the algorithms, and the human interpretation could power all of our interactions. We would be moving away from individual pieces of AI software, the individual applications, and this intelligence infrastructure could power all of our interactions, whether those are face-to-face, whether we're on our own, whether we're using augmented or virtual reality, interacting with a robot or our mobile phone. This is where we need to be, where we have the effective collaboration between artificial and human intelligence, so that we are using our machine learning to boost our own intelligence. But how do we get there? Well, the best way to achieve this kind of future is to have collaboration. We need our educational technology companies who are developing the AI systems to work with our educators who understand about teaching and learning, and with academics, researchers who can help effectively negotiate the communication between the developer and the educator. Because if we look at the situation we face now, most developers of AI systems for use in education do not understand often anything about teaching and learning. And most teachers who understand about teaching and learning don't understand anything about AI. But we really need those groups to work together. So researchers such as myself and others can help broker the appropriate relationships between the developers and the educators. And this is what we call the golden triangle that connects those three communities around the goal of evidence and data. And if we get that triangle in the middle there, we can help AI developers understand teaching and learning. We can help educators understand AI. And then we can help them build systems together. We that way end up with better intelligence infrastructure for use in teaching and learning. We end up with educators who understand more about AI and AI developers who understand more about teaching and learning. So it's a win-win situation. And we have been working through a project that started as UCL Educate from 2017 to 2019 and is now continuing as from the 1st of January next year as Educate, that brings together educational technology companies and tries to broker the appropriate relationships with educators so that we get these multi-stakeholder co-design partnerships, which are fundamentally important for AI. There's one last ingredient that we really need to help educators, and particularly educational institutions, as well as educational businesses, achieve in order to really build that future of education where we can use our machine learning and AI systems to make sure we remain the most intelligent beings on the planet. And that is, we need to help educational institutions become what we call AI ready. So we need to help schools, colleges, universities understand how to best leverage artificial intelligence and machine learning. So we've developed a 7-step process that we call AI readiness that we're
using with various different organizations to help them really become AI ready. And that means that we enthuse the community. If you take a school, we enthuse the teachers about why AI and data might be useful to them. We then pick particular challenges that school faces. We identify the data that they already have. We help them collect it together. We look to see if there are new data sources that we should collect in order to understand the particular challenge they've selected. And then we apply AI techniques to that data to help them understand the challenge, to learn about that challenge, so that then they're in a much better place to decide what kind of AI technologies might best suit their needs. So this AI readiness is a fundamental first step. Of course, I can't give a talk about machine learning and AI without highlighting the enormous importance of ethics. And I co-founded the Institute for Ethical Artificial Intelligence and Education with two of my colleagues, Sir Anthony Selden and Priya Lakhani, because we all believed that we really needed to focus thinking around ethics on the education space. It was so important. We really needed a special institute to think about education, ethics, and AI. I'm going to finish with identifying a book. Unfortunately, it's only in English and Mandarin. I'd love it to be published in Spanish if anybody is interested in doing this, called Machine Learning and Human Intelligence, where I explain my theories of intelligence and how they relate to AI. And I also include this link to point you towards a set of free resources on AI readiness for any educator or business who are interested in finding out about AI readiness. These are webinars. Again, I'm sorry they're only in English, but they're freely available from this link, and hopefully you might find those useful. And so I'm going to say thank you very much for listening. As I say, I'm sorry I couldn't be in person in Madrid. I hope you found that interesting and useful, and I'm looking forward to answering some questions that I know have been asked. Of course, Rose, because everything around intelligence is so fascinating, and it's more relevant and remarkable if it's related with education. So if you don't mind, we have some friends here, students and teachers, and they have some questions for you. So it's your turn. First of all, Professor Rose, it's a pleasure to be here to listen to you. My name is Martin García Valle. I'm a teacher in Salesian School, occasional trainer. As a teacher, I am worried about the dependency and relevance of high-quality data in AI systems and how they are being obtained. Social media, queries, digital fingerprints. I saw in China facial recognition systems, analyze behavior, raise the hand, smile, reading, writing. On the other hand, my class, many learning difficulties and failures. If data are the base of knowledge, will past data and behavior determine your future? Will AI help more vulnerable people to rebuild their lives through education? Thank you very much. Such a good question. Thank you for asking it. The answer is up to us. It's really important that we decide what data should be collected and how it should be processed. I often think about artificial intelligence in terms of the data, the algorithm, and the reason for building the algorithm to process the data. So, an example, in the UK recently, we had an incident where an algorithm was used to decide students' exam grades. And it was very unpopular and it caused lots of problems. And in the end, the algorithm was ignored and the students were awarded the grades that their teachers had predicted that they would get. What was interesting about that was that it was really the reason for the algorithm that was a large part of the problem.
It's what I call the imperative for using the algorithm in the first place. So the reason was to ensure that there was no grade inflation, so that this year students weren't given much higher grades than they'd been given in previous years. And so we were always doomed for the result that happened, because the reason for using the algorithm wasn't about trying to come up with the fairest results so that each student was treated individually. It was about maintaining a lack of grade inflation. So really we need to think about the reason we're using an algorithm, and then we need to think about the data that we collect. You rightly identify the huge range of different data sources that we can collect, whether it's facial recognition or speech or how we're interacting. We really need to make sure that we understand why those data sources are being collected, why we're using machine learning to process that data, and what we're trying to achieve, in order to make sure that what's being built is for ethical purposes. You mentioned special educational needs, and I believe that in the right hands, designed in the right way, artificial intelligence can be an amazing force to help address the big inequalities that we face in society. And I think in particular for students with special educational needs, AI can be hugely helpful from that individual adaptivity to meet that student's needs, to voice-activated interfaces that help students who find it difficult to use the keyboard to interact with technologies. There's huge possibilities, but we as humans have to make those key decisions about what it is we're going for and what data it's legitimate for us to capture in order to build that AI system. And that's why I feel fundamentally that has to be about educators working with developers to make sure that we get something that genuinely meets the needs of learners and teachers. Hello, hi, good afternoon. My name is Eva Bailen. I'm an engineer, a teacher, and now I'm a politician. So I'm very interested in combining all these activities I work for. And my question for you is, will schools be ready for embracing artificial intelligence without focusing first on all those aspects of human intelligence which make us better than machines and algorithms, aspects such as metacognition or social intelligence? Thank you. Another great question. I think we have to start off with a better understanding of human intelligence, because that will help us to place the artificial intelligence appropriately. We need to understand the richness and the complexity of our human intelligence if we're really to understand how to use the AI to build our own human intelligence to be even more sophisticated. I think one of the things I often feel is that when people talk about artificial intelligence and the amazing breakthroughs, they look at, the future of AI and all of the amazing things that we might be able to do. But human intelligence isn't a finished product. We're still evolving, and we need to make sure that we go on becoming more and more and more and more intelligent. So I think you're absolutely right. We have to start as educators with a very sophisticated understanding of human intelligence to make sure that the way that we use AI systems within our education systems is focused on building more sophisticated human intelligence. So yes, absolutely. I think educators need to start with that perspective. And then, as I identified in the talk, I think there are some other steps, some very practical steps that can be taken to help get to a stage where it's easier to make a good decision about how to bring AI into an educational institution. Thank you, Eva. Thank you. Hi, my name is Lara Bailen. I'm a high school student, and my question is whether educational
stakeholders like teachers, policymakers, and researchers are already committed to bringing AI into the educational system with budgets, projects, and time. Very good, Laura. Yes, I mean, I don't think enough of them are. I think we need to be much more prepared. And I think it's interesting how you very sensibly brought together those different stakeholders in the education system who absolutely need to make joint decisions about where the money is spent. And I think before they decide to spend money, they need to think very carefully about exactly what they want their AI to achieve. Because most education systems across the world do not have a lot of money to spare. So we need to make sure that the money that is spent very wisely. I think for some of the educators that I meet, particularly educational leaders, they feel almost panicked about, oh, I need to get some AI in because, you know, other schools are bringing artificial intelligence in and I'm not sure what to do. But what I would say is take a step back, make sure you understand exactly what you want to achieve with that AI before you decide how to spend your budget, and try to make sure that you benefit from those cross-stakeholder partnerships so that you really can leverage AI to best effect in your institution. Thank you, Laura. Good afternoon. My name is Anna. I'm a primary teacher, and I have a question about personalization of learning. Nowadays, so far we know the artificial intelligence can generate learning itineraries based on the students' response, preference, and academic schools. So my question is how the algorithm can facilitate the personalization of learning without limiting the possibilities of our personal and free choice. Yeah, interesting, Hannah. Yeah, very interesting. I think, again, it comes down to wise decisions at the stage of design. You're right, personalization is one of the huge potential benefits that artificial intelligence brings. You know, for any teacher coming back from students being away from school during the lockdowns, I know that for my university students, the first thing I need to know is, right, what have you done during this period? You know, where are you struggling? How can I help you the most? And actually, personalized AI systems are really useful for that. They're very good at diagnosing and remediating. But that's useful in this circumstance. And then you need to work out, well, how do I, as the human teacher, work with the adaptive AI system to actually add value to that experience for that student? And I think one of the things that is a risk is that we've become too standardized in what we see as being of value as an achievement through the education system. So if we only value what those AI systems can adapt to and help our students to achieve, then we are rather limiting the possibilities. I think if we get it right with AI, if we start looking at how students are developing resilience, how their metacognition is developing, how their metasubjective intelligence is developing, how their understanding of knowledge is developing, we can start to really individualize so that we don't put people in the same box, so that we don't just value the kinds of standard outputs that we've valued for the last century. There's a risk that we use our AI systems to just help students become better at passing the exams that we already have in place. And yet I would say those exams need to be changed because they don't
reflect the richness of our human intelligence. And in fact, most of them are precisely the kinds of things that we could automate with artificial intelligence. And of course, as we move forward through the 21st century, we want our students to leave school, to leave university, being different to our AI systems, being able to complement those systems, not to repeat what those systems can do. So you're absolutely right to identify that risk, but it's a human decision as to where we focus attention when we develop these AI systems. And it's our decision as humans as to what we decide to value and measure as the outputs of our education systems. And if we make those values, what we measure, much richer and much more complex, and we involve much more sophisticated intelligence in that, then we're less likely to risk that kind of holding everybody back, if you like, to what we've considered up till now as being the important outputs of education. I hope that helps to answer your question, Hannah. It's a very interesting question. Thank you. Hello, thank you very much for your keynote. My name is Fernando Herranz. I'm father, I'm learner, I work for an education company as well. I have two questions. Two questions related to how do you see the future relationship between students' intelligence and AI? I mean, do you think we are going to see some kind of merger between both intelligence in the future? Do you think that students are going to be able to decode algorithms in the future and get some advantage in a learning perspective? Thank you very much. Very good questions as well. All of these questions have been great. The most important thing is that it's complementary, so that what learners achieve is complementary to those AI systems. It's not the same. I think that's the most important thing that we must ensure that our education systems do. In terms of coding algorithms, I've got various different thoughts about this. I often feel that some of our most disadvantaged learners could really be given a kind of a real boost if we help them to understand how to train algorithms well, because actually that's going to be a key skill in the future. And I think that's likely to be more of a key skill than the actual coding. Because when I think about building AI systems, when you get to the stage of coding, in a way, that's the easiest bit. And that's the bit that we can automate some of now and will increasingly be able to automate. What's much more complicated is the actual design of the system, decisions about what data should be collected, how it should be processed, what kind of an algorithm we need, what that algorithm should be designed to do. So that design piece is the much more sophisticated piece. And so that's where we really need to help students understand, more so than the actual coding. And so as a teacher, many years ago when I was teaching programming, I would always try and get my students to write what I would call pseudocode. So to really work out what you wanted the algorithm to achieve before you started to write the code. And the step back from that, the even more complex step, is deciding what you want the system to do and how you want that system to work. So I think that's where we need to encourage our students to interact more than at the coding level. Again, I hope that helps to answer your question. Thank you. Thank you so much, Rose Lakin, for your answers, for your words, and for your bright human intelligence. Thank you so much. Thank you. Thank you very much. Thank you, Rose. It was a wonderful intervention, and if we take into consideration what comes next, it's even better. When talking about education, we usually think about the students, but you know what? Education is a gift to all of us. We learn by instinct, and there is always room for more. When we learn, we are free, we are more aware, present, and happy, even in times of crisis or pandemics. So what are we learning today? That is the question we can't help but thinking.
We are honored to welcome Axel Rivas and Carlos Magro, who will clear this out for us. Axel es profesor, investigador y director de la Escuela de Educación en la Universidad de San Andrés y también ha sido recientemente nombrado presidente del Consejo Nacional de Calidad de la Educación en Argentina. Y Carlos Magro, que está aquí en plató con nosotros, es presidente de la Asociación Educación Abierta. Axel, Carlos, bienvenidos. La verdad es que el tema del que vais a tratar es fascinante. ¿Qué aprendemos hoy? Pues muchas gracias, Marta, por la presentación tan bonita. Y hola, Axel. Espero que estés bien allá en Buenos Aires. Hola, Carlos. Sí, es un placer estar, aunque sea a la distancia, pero juntos y en este evento tan atrapante y apasionante. Me llamaba la atención ahora, escuchando a Marta en esta presentación, que utilizaba una palabra muy bonita en inglés, ¿no? La palabra gift, ¿no? La palabra regalo. Esta idea de que aprender es un regalo. Yo diría también que la educación es un regalo. Pero muchas veces el aprendizaje no resulta un regalo, sino una obligación, casi una condena, un sinsentido para muchos. Y me ha hecho pensar, ¿no? Mucho esta utilización de la palabra regalo, porque yo también creo que probablemente uno de los grandes objetivos de los sistemas formales, no sé qué piensas tú, Axel, sería, como casi decía Guy Claston, ¿no? que nuestros chicos salgan de la escuela con ganas y conectados, ¿no? con el aprendizaje, con ganas de seguir aprendiendo, que salgan de los sistemas formales con la sensación de que han recibido un regalo y no una especie de condena que dura 10 o 12 años. No sé cómo lo ves tú. Sí, creo que, bueno, como muchos otros temas en esta pandemia que estamos viviendo, vemos las cosas como en un proceso de deshielo, ¿no? Se desarmó la base de normalidad y de naturalización con la cual hacíamos la educación de una forma u otra y ahora la vemos un poco desnuda, ¿no? Como un proceso sociológico de deconstrucción. Y una de las cosas quizás que más me llama la atención es cómo podemos deconstruir la motivación del aprendizaje, ¿no? Y lo podemos ver quienes estudiamos el sistema educativo en nuestros países y también quienes somos padres, ¿no? Porque vemos la dificultad de crear ese sentido de apropiación del conocimiento por parte de los niños, niñas, de nuestros hijos e hijas, y la forma en la cual el deber escolar genera recubre al conocimiento de una dosis de tensión, de obligación, una pulsión del deber, que hace tan difícil hacer entrar en esa misma caparazón la dosis de sentido, de placer y disfrute, ¿no? Como si no pudiesen compartir el mismo hogar en el sentido simbólico, en la mente, en el sentido de por qué hacen lo que hacen nuestros alumnos y nuestros hijos, ¿no? Entonces, creo que la pandemia nos va a ayudar, como en tantas otras cosas, a descubrir si es posible unificar en una misma actividad didáctica, en una misma propuesta, en aula, o en otro espacio de aprendizaje, el sentido del deber y el sentido del disfrute. Sí, es esa imagen que tú has utilizado y que has utilizado recientemente también en alguna publicación tuya de la pandemia como una especie de descongelación, ¿no? Como una especie, también podríamos verla como una iluminación, ahora que estamos en Enlighted, ¿no? Como una iluminación de esa caja negra que normalmente es la escuela, el aula, lo escolar. Y de repente nos ha iluminado cosas que, bueno, los que llevamos años estudiando lo que pasa en la escuela sabemos que están ocurriendo constantemente, pero de repente se han hecho visibles para todos y una de ellas, desde luego, es esta tensión que tú estás indicando, que es de difícil solución, no se resuelve fácilmente, probablemente sea la de mayor complejidad en la resolución, que tiene que ver en cómo mantenemos esa doble tensión, cómo hacemos esto de responder a los intereses de los alumnos, de los estudiantes, pero al mismo tiempo no dejar de lado que tenemos que interesarles. Es decir, la escuela está ahí no para responder solo a lo que quieren, a los intereses, a lo que ya viene dado de alguna manera, sino también para ser capaces de abrir otras ventanas, otras oportunidades, llamar la atención, ¿no?, de otras cosas. Probablemente ese sea el gran reto, tú lo has trabajado mucho.
A mí me gusta mucho esta idea que tú estás manejando también, de que no se trata tanto de una revolución curricular. Lo que necesitamos no es tanto una revolución curricular como una reforma que trasciende no solo el qué, que es muy importante, y a lo mejor hoy tenemos oportunidad de conversar sobre qué tenemos que aprender, sino también el cómo hacemos las cosas, que es esa parte más didáctica, más pedagógica que tú ahora también estabas señalando. Sí, y también cómo nos afecta la institución escolar, ¿no? Y sus reglas, su gramática, su historia, porque en la situación individual, cuando uno se sienta con un alumno, uno puede usar distintas estrategias y puede posicionar al sujeto de aprendizaje en distintos lugares, en distintos ambientes, puede invitar desde distintos lugares con una lectura, con una película, con una actividad, con un juego. Ahí hay más creatividad, ¿no? Ahora, cuando uno está en la situación escolar, también hay todo un reglamento no escrito en el cual rápidamente lo que hay que hacer queda como atrapado, absorbido por esa dinámica más general, lo que podríamos llamar la cultura escolar, en la cual el deber es lo que prima, ¿no? Y entonces es difícil entusiasmarse dentro de esa cultura. Por eso es tan importante pensar la cultura escolar, ¿no? Y crear espacios donde haya más libertades, más creatividad, al riesgo de perder un poco el control del currículum, porque lo vamos a perder cuando abrimos más puertas. Pero quizás estamos abriendo una puerta más trascendente, que es la de una cultura del aprendizaje, la de una invitación a los alumnos, ¿no? Y en esto compartimos mucho nuestras lecturas y nuestros pensamientos. Carlos, me gustaría escucharte también cómo pensar la cultura escolar, ahora en la pandemia y después también. Bueno, claramente el tema de esa gramática, ¿no? De la escolaridad que recorre, ¿no? Todas las instituciones educativas, de esa cultura escolar, de la cultura también profesional, de las culturas profesionales, porque evidentemente no es lo mismo una educación primaria ni las culturas profesionales de la educación primaria, ni siquiera lo que las familias esperan de la educación primaria, que lo que nos está ocurriendo y nuestros países son paradigmáticos, donde se produce la ruptura de verdad en las secundarias, donde tenemos los graves problemas de desconexión, de desinterés, de sinsentido. Se produce sobre todo en las secundarias, probablemente por muchísimas razones, evidentemente, pero también, desde luego, por esas culturas todavía tremendamente academicistas que recorren nuestras instituciones escolares en la secundaria, ¿no? En las instituciones de educación secundaria. Ahí pensando un poquito no tanto en el qué, es decir, la pandemia, por ejemplo, y tú lo has escrito bien, y planteabas en un libro que escribiste sobre la pedagogía de la excepción, es decir, qué podíamos hacer en esta situación tan excepcional que nos ha tocado vivir. Recorrías y dabas 5 claves. Recuerdo que no me las recuerdo exactamente todas de cabeza, pero dabas 5 claves de las cosas que podríamos hacer para mantener la continuidad en este momento de excepción. Yo cuando las leí, recuerdo que pensé esas 5 claves que nos valen ahora, y esas claves tenían que ver con el tiempo, con el currículum, con la evaluación, con la conexión con nosotros, la colaboración. Es decir, eran claves, y cuando yo las leía decía, claro, esto es lo que llevamos años también diciendo, que son claves fundamentales para transformar la educación también en periodo de normalidad. Y ahí hay mucho de didáctica, mucho de pedagogía, mucho de cómo hacemos las cosas, mucho de cómo tratamos de vincular esos currículos normalizados con las vidas de los estudiantes, con sus trayectorias particulares de vida y de intereses. No sé, ¿cómo ves tú este tema que tiene que ver más con las didácticas, que tiene que ver con la personalización, sin olvidar la construcción de lo colectivo y lo común, que es la escuela? ¿Cómo ves tú esa tensión que tenemos ahí y que es difícil de resolver? Sí, me hiciste acordar, Carlos, cuando hablabas, y pensaba en una experiencia que conocí aquí en Argentina, en la provincia de Santa Fe, un programa muy interesante que se llama Volver a Estudiar, y que me contaban cuando lo diseñaron. Tiene un programa de reingreso de los alumnos que habían abandonado la escuela secundaria y un programa paralelo para los adultos que no habían terminado la escuela secundaria.
Y entonces el equipo, de una manera muy comprometida e innovadora, decidió crear el programa a distancia, con personas que están trabajando, con lo cual tienen poco tiempo, muchas ocupaciones, y tenían pendiente terminar la escuela secundaria. Construyeron un currículum digital, una propuesta de aprendizaje a distancia, totalmente basada en proyectos. No había materias. Todos los contenidos de las materias que esos estudiantes adultos tenían que rendir fueron metidas adentro de proyectos. Cada proyecto tenía una parte de acción, tenían que hacer una huerta, sacar lecciones de biología, etcétera, etcétera, ¿no? Y el proyecto funcionó de manera extraordinaria. Los adultos terminaban su proceso de escolarización, lo hacían con mucho más sentido que era una rutina escolar en el medio de su trabajo. Y entonces, cuando fueron avanzando, dijeron, ahora tenemos un desafío, ¿cómo lo llevamos a los jóvenes, a los estudiantes de secundaria? Entonces dijeron, ¿por qué la escuela no es así? Si cuando tuvimos que crearlo de cero, esto fue lo más lógico, y así logramos continuidad, sentido, un efecto de aprendizaje, ¿por qué la escuela es tan distinta, ¿no? Y me parece que ahí está una de las claves, cómo rediseñar no tanto el qué, sino el cómo. Como vos decías, me parece que la clave es, los contenidos están allí, seguramente hay cosas nuevas que hay que incorporar, y hay que combinar de distintas maneras habilidades, destrezas y conocimientos, pero la clave para hacerlo está en la didáctica más que en las formas curriculares, que en todo caso pueden ser un apoyo, ¿no? Leía estos días, estamos en España empezando la tramitación ya en Congreso de una nueva ley educativa para los próximos, que ya está escrita, pero que tiene muchas enmiendas. Es decir, hay muchos grupos políticos que han hecho pequeñas o que quieren hacer pequeñas correcciones o grandes correcciones en esa ley. Cuando repasaba la legislación que se va a aprobar en los próximos meses, me fijé especialmente en la parte de apuesta curricular. Un poco pensando también esta idea tuya de no revolución, porque es muy difícil, porque el currículum es tradición, está muy condicionado por la sociedad, es muy difícil revolucionar el currículum, más bien evolución. Pero de todas formas me fijé en la parte curricular y vi que apenas había pequeñísimos detalles, adjetivos aquí, asignaturas que aparecían un poco más grandes, es decir, un impacto prácticamente nulo, un currículum muy parecido al que teníamos hace 30, 40 años, que creo que se nos queda corto, por esto que tú estás diciendo. Y entonces pensé también en esto que tú has escrito, que es necesitamos unas bases curriculares fundamentales, sólidas, en la secundaria, desde luego, unas bases disciplinares suficientemente sólidas que nos permitan incorporar esos lenguajes en nuestra manera de comprender el mundo, pero al mismo tiempo necesitamos que eso no sea muy extenso y necesitamos dar mucha más autonomía a los centros y a los docentes para poder interpretar esos currículums, para poder hacer proyectos, para poder dar sentido de una manera más integral a esas disciplinas, para poder conectarse con las realidades distintas de los estudiantes. Y un poco que estamos ahí dándole vueltas a esta idea. Un currículum que no desatienda lo fundamental, pero al mismo tiempo un currículum que sea suficientemente flexible para que quien tiene que realmente estar en el aula, que en los salones de clase, que son los docentes, puedan manejarlo, puedan recombinarlo, puedan trabajar juntos, puedan buscarle sentido para todos y todas. No sé si ese es un poco lo que tú también, ¿no? Sí, totalmente. Y creo que ahí mencionas una clave, que es que hay que reducir la extensión del currículum para poder ir en profundidad, ¿no? Y no es un dilema, es un falso dilema, porque en realidad cuando uno realmente entra en una disciplina y puede recorrerla y encontrar más sentido y más anclaje, va a querer saber más de esa disciplina. Entonces, en definitiva, la profundidad nos va a traer extensión, ¿no? Nos va a conquistar mejor a nosotros como docentes y a nuestros alumnos. Creo que tenemos un primer paso curricular, pero que la gran transformación viene de la didáctica y de la organización escolar. Cómo pensar la actividad del aprendizaje como un espacio de invitación, ¿no? Y
hay tanto que se ha experimentado y de lo cual podemos aprender. No es inventar de cero, es tomar las buenas experiencias, las lecciones de las buenas escuelas, ya lo saben hacer. Hay otro tema que tiene que ver con esto de la didáctica que también le vengo dando vueltas, que la pandemia también nos lo ha puesto de alguna manera encima de la mesa. No me estoy refiriendo solo al tema tecnológico, pero sí a esa promesa o esa posibilidad que parece que lo tecnológico nos lleva prometiendo hace ya unos años de personalización del aprendizaje. Podríamos también, visto desde los docentes, hablar de personalización de la enseñanza. Eso parece que es una demanda del sistema desde tiempos inmemorables. Todos los grandes pedagogos de principios del siglo XX reclamaron también personalización, atención a lo que decíamos, ¿no? Los intereses de los alumnos, de cada uno de ellas, las diferencias. La tecnología parecía que quería prometérnoslo, hasta ahora no lo está consiguiendo, o no de la manera que creo que consideramos que tiene que ser, pero sí hay otra manera de ver la tecnología que tiene que ver con esto de la personalización, que es que la tecnología en el fondo lo que nos obliga, por un lado, es una obligación, es una responsabilidad, pero también es una oportunidad para entender que al lado de cada niño o junto a cada niño, cada estudiante, hay unas trayectorias personales de aprendizaje que suceden no solo en la escuela, sino también alrededor de la escuela. Esta idea que tú y yo hemos conversado una vez, de que no solo se hereda la pobreza o la riqueza, sino también las oportunidades de aprendizaje. ¿Hasta qué punto la escuela, entonces estoy pensando en la escuela, es capaz, o sea, qué tenemos que hacer? ¿No? Es lo que yo me pregunto, ¿no? ¿Cómo hay que reorganizar lo escolar? ¿Cómo hay que reorganizar las didácticas para ser capaz de entender que la escuela es un nodo central, pero no único, en una trayectoria de aprendizaje personalizado en el que los alumnos transcurren, a veces con muchas oportunidades de aprendizaje, otras, desgraciadamente, con muy pocas oportunidades de aprendizaje, y la escuela tiene que estar allí como para abrir vestíbulos, como para abrir oportunidades para quien no las tiene, para conectar lo que pasa en la escuela con esas otras sucesos de aprendizaje que tienen los chicos en sus vidas. Este es un tema que la pandemia evidentemente nos ha preocupado resolver los problemas del día a día, pero nos lo ha vuelto a poner encima de la mesa. ¿Hasta qué punto somos capaces de entender esto, ¿no? La escuela es fundamental, pero no es el único lugar, evidentemente, de aprendizaje, y tiene que ocuparse de lo que pasa dentro y de lo que pasa también fuera, ¿no? Dando oportunidades a esos otros, ¿no? No sé cómo lo... Sí, y obviamente que en sociedades más desiguales y con más pobreza como las de América Latina el desafío es mucho mayor, y lo estamos viendo y sufriendo especialmente en la pandemia porque las oportunidades se han reducido de manera extrema con la falta de la escuela presencial. Y pensaba cuando hablabas en el rol de la escuela y el rol el trabajo social de la escuela, como algunas experiencias, y eso requiere política pública, ¿no? Algunas experiencias en América Latina que yo creo que han sido también iluminadoras, en especial experiencias de escuelas secundarias, el lugar más difícil, como mencionabas muy bien al principio, Carlos. Yo pensaba en las escuelas que he conocido en Pernambuco, en Brasil, las escuelas de tiempo integral, las escuelas del mañana en Río de Janeiro, escuelas de jornada completa, de todo el día, donde los alumnos pueden entrar muy temprano a la mañana y se pueden ir muy tarde, incluso a la noche. La escuela tiene un espacio de aprendizaje más formal, pero tiene las puertas abiertas, sobre todo en comunidades muy pobres, muy pocos recursos, donde la escuela es el bastión de transformación social y cultural, y donde se piensa en un concepto que en Brasil está muy claro en estas experiencias, que es el proyecto de vida. Es decir, la escuela va no tanto atrás de bloques curriculares cerrados de horarios, sino a trabajar mucho más en proyectos, en el proyecto de vida, en el desarrollo personal y en el desarrollo en la comunidad. Entonces hay que hacer reenfoque del rol del alumno en la escuela, que sea el centro de todo el proceso, y para eso hay que pensar en el individuo, en el colectivo también, pero en el individuo, en sus ideas, su proyección, su sufrimiento, su contexto, y darle espacio para que pueda desarrollarse, ¿no? Entonces, esas experiencias me parece que lo han logrado, para no pensar siempre en lo que no se puede hacer y aprender de lo que ha funcionado, ¿no? Pero requiere mucha inversión y mucha capacidad de gestión. Y ahí hay mucho, tú decías, Pensaba Dime, Axel, perdona.
No, pensaba que una de las cosas en las cuales estamos recorriendo en esta conversación, y me gustaría escuchar tu opinión, porque hemos conversado en otras ocasiones, es esta pregunta que nos hacíamos en el guión inicial que teníamos acerca de cuáles son los conocimientos, habilidades, actitudes que no van a quedar obsoletos en el futuro, ¿no? Y pensaba si esa es la pregunta correcta, si no van a quedar obsoletos en el futuro, ¿por qué? Porque la sociedad va a demandar ciertos valores o queremos que la escuela tenga sus propios valores más allá de lo que la sociedad valore. Entonces quería abrir también esa parte de la conversación, a ver si podés responder esta pregunta tan difícil de qué es lo que van a aprender para vivir en el futuro tan cierto que tenemos por delante, ¿no? Entonces, una de las grandes preguntas, ¿no?, que estamos constantemente conversando y dándole vueltas. Y te respondo un poquito, yo creo, con una metáfora que tú has usado que me gusta mucho, que es la de la frontera. Una de las cosas que se ha roto durante la pandemia es esa frontera, o se ha terminado de romper, algo que ya se estaba rompiendo, esa frontera que hay entre lo escolar, lo que pasa dentro de la escuela, y la sociedad, lo que pasa fuera. La escuela, y tú y yo también lo hemos conversado una vez, por definición, es un espacio y un tiempo separado de la familia y separado del mercado, ¿no? Etimológicamente, para los griegos era ese espacio diferenciado de la familia, es decir, no es una continuidad a lo que me pasa en la familia, y diferenciado del mercado. No está solo pensando en lo útil, en lo instrumental, en lo que me sirve para trabajar, por ejemplo. Esa escuela aislada funcionaba y no funcionaba. Funcionaba para unos y no funcionaba para otros. Excluía a muchos y para otros era un gran mecanismo, un lujo de hecho, porque durante un tiempo más o menos largo, me podía permitir dedicarme al estudio sin la preocupación de la vida, ¿no?, del día a día. Esa frontera lleva años disolviéndose. Una de las disoluciones de esa frontera tiene que ver con el impacto de los reclamos, ¿no?, lo que podríamos llamar los reclamos de lo social y de lo económico. Cada vez más le pedimos a la escuela, en esto que tú estabas planteando, que nos forme aparentemente o casi solo de manera instrumental para el mercado, para poder trabajar, para responder a un mercado que además, no nos cansamos de decirlo, es demasiado volátil, demasiado fluctuante, y por tanto la escuela al mismo tiempo, con esta demanda que viene del mercado, de la sociedad, le pedimos que forme en criticidad, es decir, que forme personas críticas y al mismo tiempo que forme personas adaptables, ¿no? Cosas que a veces casi diríamos que entran en contradicción. ¿Qué queremos, ¿no? ¿Qué necesitamos en la escuela? Yo creo que un poco lo que estábamos diciendo. Necesitamos restaurar esa frontera, pero que esa frontera sea porosa, ¿no? Que esa frontera sirva para todos, que no sea una frontera que excluya a nadie. La escuela más academicista excluía a muchos, pero necesitamos restaurar esa frontera. La escuela, yo creo que tiene que estar, la escuela obligatoria sobre todo, tiene que estar un poco protegida de las demandas de la economía, de las demandas de la empresa, de las demandas sociales. Dicho esto, necesitamos que haya suficiente porosidad en esa frontera para que esas demandas también de alguna manera entren. Y entre las cosas que sí que queremos que entren, y es un poco paradójico, son algunas de esas habilidades que la empresa está pidiendo en estos momentos. Queremos personas creativas, queremos personas con pensamiento crítico, queremos personas que cuestionen las cosas, que sepan pensar, que no hagan lo que les ordenan. Esto ninguna empresa, como tú has dicho, del siglo XIX o del siglo XX lo hubiera querido para sus empleados. Sin embargo, ahora nos están diciendo eso. Bueno, cojamos eso que sí nos interesa mucho en la escuela liberadora, en la escuela de Freire, en la escuela que quiere transformar el mundo, y trabajemos esas grandes habilidades. Pero esas habilidades se trabajan desde el conocimiento, ¿no? Desde esos fundamentos en disciplinas sólidos. Es difícil pensar y tener pensamiento crítico si no tengo unas bases sólidas en ciencias, en historia, en cultura, en filosofía, ¿no? Es decir, necesitamos unas bases sólidas para poder ser críticos, para poder pensar, pero yo creo que es esas dos cosas, ¿no? Bases sólidas que nos permitan comprender el mundo y transformar ese mundo, y luego en el cómo
desarrollar esas habilidades que por otro lado nos están pidiendo, que tienen que ver con el aprender a aprender, la metacognición, la criticidad, la creatividad, el espíritu crítico, ¿no? Yo creo que por ahí un poco van los tiros. Frontera, pero una frontera porosa y para todos. Sí, coincido totalmente. Y también agrego que mi sensación, sobre todo este año, que ha sido tan terrible en todo sentido, ¿no? Lo que estamos viviendo y el contexto en el cual se da, ¿no? Este contexto de la posverdad, de la manipulación de las creencias, de las grietas, de la polarización de las ideas, de las ideologías. Casi como que estamos viviendo un tiempo oscuro para el pensamiento crítico, y me parece que eso hace que la escuela sea hoy quizás más necesaria como fuente de recursos contraculturales, ¿no? De la capacidad, y por eso es tan importante ese concepto de la frontera, que pueda separarse del mundo, porque es realmente algo totalmente distinto la experiencia que queremos que atraviesen los alumnos a la que estamos viendo fuera de la escuela, ¿no? La escuela es un lugar de sosiego, como lo has dicho muy bien en muchos textos, de calma, de pensamiento, de reflexión, de comunidad, de encuentro con el otro, de diálogo, y al mismo tiempo es un espacio donde desarrollar el armamento para defenderse de las manipulaciones que este mundo y sus distintos nodos de poder intentan ejercer sobre las personas. Creo que esta función de la escuela se hace cada vez más importante, el lugar contracultural, donde los valores, la solidaridad, el cuidado por el otro, la búsqueda de la verdad, la búsqueda científica de la verdad, pasan a ser más indispensables quizás que nunca antes, y donde tengamos que poner más énfasis en los próximos años. No sé si pensás así, Carlos. Sí, totalmente de acuerdo. No puedo estar más que de acuerdo contigo. Yo creo que la escuela tiene que ser una institución contracultural, más precisamente en este momento. No contra la cultura, sino contracultural, en el sentido de ir contra esas derivas peligrosas que en nuestros países además cobran enseguida, tienen tasas altísimas de desigualdad, violencia, muchísimos peligros. Luego, la institución tiene que ser ese lugar de protección, ese lugar de calma, ese lugar de poderme dedicar casi a lo inútil, diríamos. Este reclamo de la utilidad de lo inútil creo que es tremendamente válido en la escuela, sin perder nunca de vista lo que estamos diciendo. Cuando salgamos de ese pequeño remanso de paz que nos da la escuela, esos años que tenemos que dar como regalo, como decíamos en la introducción, a los chicos, a todos los chicos y chicas de nuestros países, cuando salgamos tenemos que salir rearmados para combatir efectivamente las mentiras, para combatir los fake news, para combatir esa especie de... para combatir desde la ciencia, para combatir desde el espíritu crítico, para combatir desde la reflexión, desde la solidaridad por el otro, desde la comprensión, ¿no? También de los diferentes. Eso creo que es lo fundamental. Este es el gran reto, ¿no? ¿Cómo hacemos, cómo combinamos estas dos cosas? No son dicotomías, tú lo dices bien, son falsas dicotomías, pero también en ese sentido necesitaríamos aliviar de alguna manera, dar aire, quitar presión a los docentes, quitar presión a la escuela, confiar más en su profesionalidad y de alguna manera relajarnos todos un poquito cuando hacemos demandas sobre lo escolar. Yo creo que casi estamos terminando, o sea que yo por aquí casi me despido. Ya sabes que me encantaría estar contigo allí en Buenos Aires y te invito a que vengas a Madrid en cuanto pase esto y podamos volver a tomarnos una cerveza juntos. Un placer como siempre y bueno, termina tú que para eso estás, ¿no? Allí. Sí, Carlos, sí, para mí siempre es un gusto dialogar con vos y es un encuentro también de nuestros países, de nuestras miradas, que tenemos contextos distintos, pero en muchas cosas son tan parecidos y necesitamos pensar juntos, ¿no? De cruzar los océanos, cruzar las fronteras, dialogar mucho. A veces se aprende mucho solamente de las miradas de
cierto corrimiento que uno hace cuando sale de su propia discusión local. Así que bueno, así a la distancia como estamos, yo desde mi casa y tú ahí en el estudio de Enlighted, te mando un saludo y contigo a todo el equipo estupendo que tienen allí. Felicitaciones por la organización y mucha suerte con el resto del evento. Un abrazo grande para todos. Un abrazo, Axel. Seguimos conversando. Axel, Carlos, thank you. We have learned a lot for you today. In José Ortega y Gasset's words, life is a series of collisions with the future. It is not the sum of what we have been, but what we yearn to be. This same logic could be applied to countries which are built with dreams of future. That's why governments are making a huge effort to guarantee the integrity of their educational systems, because progress starts with education. We have seen all sorts of measures, and each country has different priorities. In Spain, financial aid has been provided so that over 30,000 teachers can be hired. Measures has also been implemented in order to guarantee the attendance of students. But what is really happening in schools? Today, we are joined by the Minister of Education, Isabel Celaá. She has been in the front line during the coronavirus crisis, and today she's here to answer the question posed by Mónica Ceberio, Assistant Director at El País. Bienvenida, Mónica, muchas gracias. Muchas gracias, Marta. A ti. Buenas tardes a todos. Nos acompaña en este encuentro Isabel Celaá, que además de ministra de Educación desde junio de 2018, tiene una amplísima trayectoria en el mundo educativo. Ella empezó en política de la mano del entonces consejero de Educación del Gobierno vasco, José Ramón Recalde, en 1987, y ahora, 33 años después, se enfrenta al que probablemente sea el mayor reto de su carrera profesional, a una pandemia. Buenas tardes, ministra. Bienvenida a este foro. Muchísimas gracias. Dice el tango que 20 años no es nada, pero cuando has dicho 33 me ha sonado durísimo. Es verdad, son 33. Así que muchas gracias por invitarme. 33 años estudiando una de las materias, uno de los asuntos que, además de ser uno de los pilares esenciales del estado de bienestar, probablemente sea una de las cuestiones que más importan a los ciudadanos, porque compromete de alguna manera nuestro futuro como sociedad. Ahora nos estamos enfrentando a una situación inédita. Hemos tenido un comienzo de curso muy complicado. Los alumnos han vuelto a las aulas muchos meses después y se han encontrado unas aulas distintas. No sé cómo valora usted estas primeras semanas de curso académico, con todas las dificultades que han implicado para los alumnos, para las familias, para los profesores, para los equipos directivos de los centros. Bueno, pues lo valoro dentro de lo que es la preocupación de los tiempos tan duros en los que estamos viviendo, en tiempos en los que estamos luchando contra un enemigo invisible con toda claridad. Lo valoro positivamente en el sentido de que tenemos 8.200.000 alumnos en el sistema educativo, están todos ellos en sus aulas y están siguiendo la educación sin apenas incidencias. El 99% de las aulas están funcionando con normalidad. El otro 1% unas veces está cuarentenado, pero luego se levanta en la cuarentena y vuelven a las aulas. Por lo tanto, gracias al esfuerzo que hemos venido haciendo comunidades autónomas, el Ministerio, colaborando, coordinando, estableciendo protocolos de higiene y sanidad y, desde luego, estableciendo todo lo que es el proceso educativo, porque las condiciones higiénico-sanitarias son eso, condiciones necesarias pero no suficientes. Gracias a todo ello, gracias al esfuerzo del profesorado y de los alumnos que se están comportando como superhéroes en la lucha contra el COVID, podemos llegar a afirmar que efectivamente las incidencias son mínimas, porque que un 1% esté cuarentenado y el 99% trabajando realmente es una victoria. Cada día que pasa con las escuelas abiertas, que es nuestro objetivo principal, supone una victoria para todos, para la sociedad en su conjunto. La enseñanza no universitaria está funcionando bien.
Durante estos días ha habido muchos padres que precisamente estaban protestando por la semipresencialidad, por entender que había muchas diferencias, no solamente entre comunidades autónomas, sino entre distintos colegios de una misma comunidad autónoma, incluso dentro de un mismo centro por parte de distintos profesores. No sé cómo se puede abordar esto, dado que hemos aterrizado, digamos, obligados en la enseñanza online de manera muy rápida, obligados por la pandemia. Efectivamente, de manera muy rápida, pero que en marzo efectivamente nos cogió más de improviso, estábamos más sobresaltados, pero ahora ya está mucho más organizada y va a estar mucho más organizada. De todas maneras, estas quejas de las familias absolutamente legítimas y además que son adecuadas para que haya correcciones. Es decir, que resultan interesantes porque hay que mejorar y hay mucho territorio de mejora. No se dan de igual manera en las distintas comunidades autónomas. Se concentran más bien en 2 o 3 comunidades autónomas en las que hemos de perfeccionar el tratamiento. Pero son las comunidades autónomas las que son competentes en esta materia, las que tienen que ofertar el servicio en las mejores condiciones. Y para ello el Ministerio no solamente ha puesto medidas encima de la mesa, sino que también ha puesto inversión. Es decir, ha situado 2.000 millones de fondo COVID, además de una mejora para la formación profesional que ha abierto 60.000 nuevas plazas, además de mejora en las becas también, además de un plan de Educa en digital. Y todas estas cuestiones configuran un sistema que claramente refleja la idea que tiene este Ministerio y este Gobierno en relación a la educación. La educación es la base de todo. Sin educación nada, no se soporta. Es el armazón de todo el edificio y el desarrollo de una sociedad. Y la educación requiere inversión. La educación española, el sistema educativo español, viene un poquito de lejos, viene desde muy lejos. Hemos pasado 7 años con recortes en educación, más en la educación pública, pero en la educación en general, y por lo tanto el paciente estaba débil cuando ha tenido que afrontar una crisis tan importante sanitaria como es esta pandemia. Hay que fortalecer al paciente de manera clara porque esto va a ayudar perfectamente no solamente al desarrollo personal de cada alumno, sino al desarrollo de la sociedad en su conjunto. Y conocíamos ya antes de la pandemia cuáles eran los males del sistema. La pandemia nos ha servido exclusivamente para levantar el velo. Hemos aprendido mucho durante la pandemia. Espero que este conocimiento y este aprendizaje no se nos olvide una vez de que las cosas vuelvan a la normalidad. Pero teníamos diagnosticadas las debilidades del sistema. Por cierto, debilidades en las que todas las fuerzas coincidimos en afirmar. El proyecto de ley que tenemos para el Congreso de los Diputados las apunta y apunta sus soluciones. La pandemia lo que ha venido a poner de manifiesto es la necesidad y la urgencia de, una vez tenido el diagnóstico, dar el tratamiento. Es decir, que lo que estamos haciendo ahora es ya abordar transformaciones profundas de calado del sistema educativo, porque tenemos uno que no sirve para la sociedad que tenemos, es decir, es adecuado para una sociedad que ya no existe. Ministra, ¿contempla usted que pueda ser necesario un nuevo cierre general de los colegios? Sé que es muy difícil hacer predicciones en estos momentos de incertidumbre total, pero no sé si lo contempla y sobre todo si tuviera que hacerse un cierre más o menos prolongado en algunos colegios, ¿qué hemos aprendido desde marzo? ¿Estamos mucho mejor preparados? Estamos muchísimo mejor preparados. Los científicos suelen decir con ironía que lo malo de las predicciones es que siempre se refieren al futuro. Eso es verdad. Pero nosotros no observamos, desde luego no está encima de la mesa ni en nuestro pensamiento ni en nuestra convicción. Antes hablaban de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset solía decir que en las creencias está, pero las ideas se tienen. De ninguna de las maneras tenemos
la idea de un confinamiento total de las escuelas. De facto, las escuelas han de permanecer abiertas porque son el motor de la sociedad. Por tanto, hemos de tratar la pandemia en el ámbito escolar con la convicción de que el ámbito escolar es un entorno seguro, más seguro para cualquier joven que cualquier otro alternativo. Y esta es la confianza que hemos de transmitir a las familias. Hemos aprendido a que la escuela es parte de la solución. Hemos aprendido a que la escuela es un agente anti-COVID que detecta rápidamente el virus en un grupo, en un niño, y que efectivamente es capaz de cuarentenar el resto de alumnos y así superar la situación. La digitalización, que era necesaria, ha traído también algunos problemas, algunos de ellos no menores. Un porcentaje de alumnos carecía de recursos informáticos, carecía de los recursos suficientes como para poder seguir la enseñanza online. ¿Qué ha ocurrido con estos alumnos? ¿Cómo han llegado a la escuela meses después? Y sobre todo, ¿cómo hacemos para que la brecha digital en este momento no se superponga a toda una serie de desigualdades ya existentes en el mundo educativo? Claro, esa es una pregunta muy pertinente, efectivamente, pero sí que quiero hacer una observación al principio de mi intervención, y es que España no ha estado peor preparada que el resto de países europeos de nuestro entorno, ni países en el resto del mundo, para enfrentarse a la COVID. La escuela española ha sido una de las que ha estado mejor preparadas de facto. Primero porque teníamos ventajas de base, ventajas iniciales, tales como la accesibilidad, es decir, la conectividad. La llamada brecha digital se cubre con dinero, con recursos económicos. Lo difícil es verdaderamente penetrar en lo que hay detrás de esa brecha digital, que es una brecha social. Esto supone un tratamiento mucho más complejo, pero al que hay que llegar. ¿Cuándo? Esta es la primera pregunta que se me hace, ¿no? Generalmente. Pues yo creo que llegarán en torno a la Navidad. ¿Por qué? Pues porque estamos hablando de un programa muy ambicioso, un programa robusto que nada más y nada menos va a consumir 230 millones de euros, de los cuales el 20% lo ponen las comunidades autónomas. El resto es Gobierno de España y fondos europeos, fondos FEDER. Ese 20%, las comunidades autónomas lo han tenido también que ser autorizadas por sus respectivas haciendas. Y eso supone un tiempo. Pero ya tenemos todos los convenios autorizados, aprobados por el Consejo de Ministros. Los últimos pasaron ayer. Por tanto, ahora empezamos la licitación. Una licitación de esa envergadura, 2 meses, nos consume con toda claridad. Pero en eso estamos. Por tanto, pero claro, tendremos equipamiento, tendremos conectividad, tendremos incluso desarrollo de habilidades, tanto en los alumnos como en el profesorado. Pero la educación no termina ahí. La educación trasciende todo eso, porque lo que pretendemos es formar talento, desarrollar el talento al máximo. Y eso significa generar ciudadanos competentes, activos, éticos y, desde luego, con capacidades digitales, ¿no? ¿Cómo cree que será el futuro después de la pandemia? Porque en el caso del teletrabajo, por ejemplo, parece claro que no vamos a volver, una vez que haya vacuna y que los espacios sean más seguros, no vamos a volver a esas jornadas interminables en las oficinas. Probablemente el futuro sea una mezcla de teletrabajo con trabajo presencial. En el caso de la escuela, ¿cómo cree que va a ser la educación después de la pandemia, sobre todo teniendo en cuenta que para la brecha digital, para la inclusión de alumnos desfavorecidos, la presencialidad es especialmente importante? Sí, la presencialidad es insustituible. Sin embargo, esa presencialidad va a estar acompañada de lo que significa la enseñanza online. Pero no porque la enseñanza online se vaya a producir en la casa y otra parte, sino la enseñanza online se va a producir dentro del aula también.
Es decir, que no entenderíamos casi nada si pensáramos que la digitalización supone exclusivamente el trabajar delante de una pantalla. No, la digitalización es innovación a raudales, es decir, es la palanca más potente de innovación contemporánea que hemos podido, en fin, encontrarnos. ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer algo que queríamos hacer hace mucho tiempo, pero nunca podíamos llegar a hacer, que es el tratamiento personalizado del alumno. ¿Cómo? Tratando su diversidad. ¿Y por qué con la digitalización se puede? La digitalización nos provee de otros espacios, no necesariamente en el mismo aula de los 25 alumnos. Puede estar una parte ahí, una parte en la biblioteca, una parte en otro lugar, en otra institución. Y nos va a proveer de algo fundamental para esa personalización de la enseñanza, que es el tiempo individual que cada alumno requiere, porque tiene su propio ritmo de desarrollo de su talento. Y unos estarán más tiempo detenidos en una competencia y otros en otra. Por tanto, esta digitalización, que es pura innovación, que es una palanca de transformación impresionante, nos está obligando, nos impulsa positivamente a pensar, a reflexionar de otra manera en espacios, en tiempos, en arquitectura del propio centro educativo, no en aulas webera llamadas, sino en hiperaulas. Por tanto, nos va a permitir efectivamente llegar a esa personalización, que es la que permite precisamente que el alumno promocione, desarrolle su talento en pie de igualdad y sea una persona que pueda después enfrentarse a las eventualidades de la vida económica, de la vida activa. Estamos hablando mucho de talento, de capacidades, de las habilidades necesarias en la escuela del siglo XXI. ¿Qué piensa usted de cómo se enseña hoy en España? ¿Piensa que hay espacio suficiente para fomentar la autonomía, la creatividad, el pensamiento crítico, la búsqueda de soluciones ante problemas complejos, más allá del contenido concreto de las asignaturas que se enseñan, o estamos aún en una enseñanza muy asignaturesca, como la llama Emilio Lledó? Pues sí. Considero que efectivamente hay mucho terreno para avanzar. Estamos todavía en una forma de enseñanza muy napoleónica, muy de asignatura, en fórmulas, incluso en configuración física de los centros, aula, con poca convivencia en el interior del centro. Estamos en un tipo de educación muy burocratizado. No hay más que recordar los estándares de aprendizaje que venían a aplicar con la LOMCE hasta 100 indicadores que el profesor había de recorrer para darle una nota, una calificación al alumno. Esto hay que superarlo. La mirada no puede ser esa. La filosofía del sistema es diferente. Estamos viviendo un tiempo nuevo que nos obliga a hacer las cosas de distinta manera y de alguna manera, y obviamente siempre hemos dicho, la crisis ha de servir para una nueva oportunidad. No hemos de entrar o de salir de una crisis por la misma puerta por la que entramos. Esto es fundamental. Entonces, en las corrientes contemporáneas, pedagógicas, incluso de la Unión Europea, nos invitan, obviamente, a tratar la educación de distinta manera, no tanto como asignaturas separadas, sino como ámbitos, no tanto como calificación numérica, sino como evaluación global. Y esto, obviamente, tiene su impacto, tanto en los tiempos como en los espacios. Así que la concepción, la filosofía, la mirada es diferente, ha de serlo. ¿Cree que debería haber nuevos mecanismos para garantizar la formación continua del profesorado? ¿Qué prioridad marca usted para reforzar el papel de los docentes? Sí, claramente. Es decir, el profesorado es clave. El profesorado, es decir, el destinatario último de la educación, lo sabemos, es el alumno. Por lo tanto, toda la educación, todos los servicios han de estar
para él, para el alumno, para la alumna. Pero el profesorado es el alma del sistema educativo. Son el alma del sistema educativo. Por lo tanto, a un profesorado de calidad le corresponde un sistema de mayor calidad todavía, porque ha podido organizarse. Este cambio, obviamente, del que estamos hablando, supone también tocar la carrera profesional. Los profesionales, lejos de algunos comentarios que se han producido, que han podido ser muy excepcionales, muy discrecionales a veces, el profesorado se ha volcado durante esta pandemia, durante el último trimestre del 19-20, y el profesorado se está volcando en el comienzo de curso. Es decir, han surgido, ya había importantes muchos centros con muchos sistemas de innovación diferentes, muy útiles, pero ahora se han volcado en este comienzo de curso con proyectos de innovación de gran interés para el sistema educativo en su conjunto. Estamos muy contentos al respecto. Es verdad, todavía desconectados, los aprendizajes están desconectados, pero existen los aprendizajes, hay que conectarlos para conseguir mayor fuerza. Ministra, ¿qué es para usted un buen profesor? Pues un buen profesor, claramente, es aquel que deja huella en el alumno, para lo cual el alumno tiene que ser muy consciente de que él, el alumno, importa mucho a su profesor, que le importa su vida, que le importa su trayectoria. El profesor tiene que aportar valor y sentido a la vida del alumno. España ha cambiado 3 veces de ley educativa en las últimas 2 décadas. Ahora, hace un rato hablaba usted misma del nuevo proyecto de ley. ¿No es posible que se pongan ustedes de acuerdo sobre las cuestiones básicas de una materia tan sensible como la educación, que es tan absolutamente central para un país? A mí me gustaría mucho. De facto, creo que mañana o la semana que viene ya se abrirá la Comisión de Educación para empezar a debatir finalmente las enmiendas parciales a la ley, a la LOMLOE. Hay una participación muy amplia, si tenemos en cuenta el número de enmiendas realizadas, y además es un proyecto de ley que recoge ampliamente los acuerdos que la ponencia del Pacto Educativo, una ponencia que duró 1 año y medio, que es una subcomisión de la propia Comisión de Educación, trabajó con más de 83 ponentes. Por tanto, hay base suficiente como para llegar a acuerdos. Claro, si hay fuerzas políticas que se autoexcluyen sobre pretexto de que hay 2 cuestiones con las que no pueden estar de acuerdo nunca, pues esta es una pena. Es una pena porque esas 2 cuestiones, pueden ser liberadas, pueden ser apartadas con un voto particular, pero entrar de lleno en lo que significa los nuevos tiempos, lo que significa la necesidad de modernización del sistema educativo. Es muy importante lo que se ha producido también con la pandemia. La pandemia ha permitido a la educación escalar puestos en la agenda social y política. Es un desafío para nosotros como sociedad mantener esas posiciones, porque los sistemas educativos de más alto rendimiento son aquellos que han podido convencer a sus sociedades de la importancia de la educación. Y para esto necesitamos también que los medios de comunicación, que la sociedad en su conjunto, que las familias se incorporen al debate. Por eso yo veo muy positivo que las familias que ahora se sientan que han de mejorar en la atención educativa, lo hagan, que lo pidan. Es legítimo pedirlo para que efectivamente se logre. Y yo siempre digo que los medios de comunicación son necesarios siempre, obviamente, pero en la tarea que nos traemos entre manos, que es proyectar el proyecto, valga la redundancia, de modernización del sistema educativo a la sociedad, yo los necesito. El Ministerio de Educación y Formación Profesional los necesita. ¿Hace usted como partido, más que como ministra, alguna autocrítica
en relación a la falta de este pacto educativo global durante décadas? Del pacto educativo. Sí. Pues la verdad es que no puedo hacerla, porque vamos a ver, la educación es efectivamente un sistema complejo, como todo el mundo sabe, donde tradicionalmente se vuelcan las distintas ideologías. Yo no hablaría tanto de pacto educativo como de suma de acuerdos, y lo que sí digo con toda rotundidad es que en España, como en el resto de países de nuestro entorno, pero en el sistema educativo español hay muchos más puntos de acuerdo entre todas las fuerzas políticas que de desacuerdo. Es decir, estamos todos de acuerdo en que hay que mejorar el abandono escolar temprano. Estamos todos de acuerdo en que hay que modificar el currículum, que lo tenemos muy enciclopédico, y hemos de pasar a un currículum competencial. Estamos todos de acuerdo en que hay que tocar la carrera docente y que hay que bajar el número de repeticiones. Estamos todos de acuerdo en muchas cosas importantes que son transformación en la digitalización, por ejemplo. Por tanto, ¿por qué no hacer una suma de acuerdos en relación a todo esto que supone una transformación profunda del sistema educativo, y en aquello que no estamos de acuerdo, que pueden ser dos cosas o dos cuestiones, por importantes y legítimas que sean, sencillamente dejarlas al margen? ¿Cómo cree que afectará a los alumnos lo que están viviendo en este momento, la situación de emergencia Pues yo sanitaria? creo que los alumnos han crecido mucho emocionalmente. Es decir, a veces cuesta muchos años a generaciones de jóvenes diferentes llegar a la maduración con la que han venido los alumnos al curso 2021. Una maduración que claramente han adquirido a lo largo del último trimestre del 19-20. Hoy en Navarra, cuando fui al comienzo de curso, que a un alumno decir, tuvimos ahí un encuentro, y oí decir, no sabíamos qué felices éramos cuando veníamos todos los días a la clase. Esto es importante porque significa toda una transformación emocional del alumno en relación a la educación. Es decir, la ve como un bien escaso, como un bien a valorar, y por lo tanto su actitud hacia la educación es tremendamente positiva, lo cual es importantísimo como base de aprendizaje. Última pregunta, ministra. ¿Qué es para usted la educación? La educación, aparte de haber sido toda mi vida y ser, obviamente, lo que yo creo que fundamenta y desarrolla al ser humano para enfrentarse a la vida, la educación es el andamio, ¿no? Es el andamiaje que te construye por dentro. Por eso es tan importante que los alumnos salgan del centro, salgan del colegio, salgan de la escuela con la autoestima bien alta. La educación es eso, es desarrollo del talento personal, siempre diferente. Por lo tanto, hay que atenderlo individualizadamente. Es herramienta de igualdad, porque supera cualquier condicionamiento de origen, y desde luego es puerta a la economía. Con la educación traspasamos la puerta a la economía y aspiramos a mejores empleos y mejores salarios. Pues muchas gracias, ministra, Muchísimas por participar gracias. en este foro, Mónica. Que, como decíamos al principio, nos toca a todos. Todos hemos sido alumnos, todos tenemos hijos, nietos, sobrinos, amigos que están ahora mismo en un sistema educativo en el que confiamos para formar a los ciudadanos de mañana. Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mónica. Muchísimas gracias, ha sido un honor. Bueno, todo nuestro agradecimiento a la ministra de Educación y a Mónica Ceberio por esta entrevista. Son las 6:52 de la tarde. Ya veis que hoy entre todos estamos trazando el mapa del futuro de la educación. Y en este momento vamos a colocar nuestra brújula dirigida hacia otro escenario de este Enlighted, el espacio Fundación Telefónica. Allí nos espera otra mesa apasionante y no puede haber mejor moderador para esa mesa que Pablo Gonzalo, responsable del área de cultura digital de Fundación Telefónica. Os avanzo el título: Yo, alumno.
Suena bien, ¿verdad? Bueno, pues vamos a irnos ya hasta ese espacio Fundación Telefónica. Buenas tardes, Pablo. La verdad es que tenemos un asunto apasionante del que vais a hablar ahora. Cuéntanos, ¿quién te acompaña en el espacio Fundación Telefónica? Hola, buenas tardes, Marta. Muchísimas gracias. Pues efectivamente estamos aquí en el espacio de Fundación Telefónica para seguir hablando de educación. Para hablar de educación, además alrededor de, como tú decías, el último número de la revista Telos que edita la Fundación Telefónica y que lleva por título su cuaderno central Yo alumno, ¿no? Voy a pasar a presentaros a los participantes en la mesa muy rápidamente. Aprovecho también, la verdad, para pedirles a los compañeros de control que me bajen el retorno del pinganillo para poder tener una conversación más fluida. Pero voy a pasar directamente a presentaros, como os decía, a las personas que me acompañan en esta mesa para hablar de educación, de la revista Telos y de Yo alumno. Bueno, tengo aquí a mi izquierda a Inés Huertas. Hola, Inés. Buenas. Buenas tardes. Inés es experta en Big Data y Machine Learning. Ella se define a sí misma como Data Dreamer. Sí. Luego nos contarás, Inés, qué significa eso, cómo lo vives tú. Bueno, ella es coordinadora también de Ladies Madrid, aparte de emprendedora, etcétera, etcétera. Y además, participa en diversas organizaciones, todas relacionadas con el mundo de la tecnología y el emprendimiento. Muchísimas gracias, Inés, por estar hoy con nosotros. Un placer estar aquí con vosotros hoy. Mil gracias. Bueno, a mi derecha tengo a Joaquín Rodríguez. Joaquín es doctor en Geografía e Historia. Él es director, además, del área de diseño, innovación y tecnología educativa, que antes comentábamos, es un área con un nombre muy largo, pero porque hace muchas cosas, ¿verdad? De la institución educativa SEC. También es miembro de la asociación Educación Abierta y es autor de muchísimos libros, la mayoría de ellos relacionados con las transformaciones digitales. El último de ellos lleva por título Primitivos de una nueva era, cómo nos hemos convertido en Homo Digitalis. Así que muchísimas gracias, Joaquín, también. Gracias por la invitación, Pablo. Por acompañarnos. Tenemos también a mi derecha a Bernardo Crespo. ¿Qué tal, Bernardo? Un placer. Muchas gracias por venir. Bueno, Bernardo tiene una larguísima trayectoria acompañando a ejecutivos y a responsables de empresas precisamente en la transformación digital de estas empresas. Ha trabajado en diversas compañías, desde BBVA, además de fundar su propia empresa, Divisadero. Y ahora mismo es director académico del programa de dirección en transformación digital en IE Executive Education. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Por acompañarnos, Bernardo. Bueno, y termino ya con Juan Zafra, que los que sigáis a la revista Telos le conocéis seguro porque es el director de la revista Telos. Y como currículum lo podría dejar ahí porque eso es algo que marca totalmente. Pero es muchas más cosas. Es profesor de comunicación en la Carlos III, es patrono y pertenece al comité asesor de diversas instituciones también relacionadas con la digitalización. Fue asesor en la Secretaría de Estado de Comunicación. En fin, una larga experiencia en el mundo de la comunicación y el mundo digital. Con ellos cuatro vamos a hablar de educación, vamos a hablar de Yo alumno, pero antes de entrar en el debate, muy rápidamente, quería que ojearais con nosotros la revista. Y como estamos en este mundo híbrido, físico y digital, pues lo vamos a hacer a través de un vídeo para que los que estéis aquí presencialmente lo podáis ver, pero todos los que nos estáis siguiendo vía streaming, tanto en España como en Latinoamérica, como en otras partes del mundo, pues la podáis ver con nosotros también. Así que cuando queráis, vemos el vídeo.
Bueno, pues esto es Telos Yo Alumno en un minuto, y ahora le voy a pedir a Juan, para empezar a calentar motores, algo un poco difícil, pero que seguro que lo hace fantásticamente, y es que nos cuentes, Juan, ¿por qué un Telos Yo Alumno? ¿Cuáles las reflexiones, las principales ideas que estamos trabajando en este Telos Yo Alumnos, que nos des un poco esa visión para que todo el mundo que nos vea tenga un punto de partida, ¿no? de este enfoque? Perfecto, pues muchísimas gracias. Permitidme que dedique unos segundos a agradecer a Fundación Telefónica y a Enlighted, no solo por estar aquí, sino porque me han sacado 2 veces del ciberespacio, y una ha sido para verme con Jeremy Rifkin, protagonista del anterior Telos, con lo que disfruté muchísimo. Bien, es verdad que en un plató de televisión, con todo el andamiaje técnico que eso requiere, pero disfruté muchísimo. Y en esta ocasión, pues venimos de nuevo al espacio Fundación Telefónica, y me encuentro como una admirada amiga. Yo soy Life Dreamer, tú eres Data Dreamer, de manera que encantado. Estoy con Joaquín Rodríguez, admirado profesor, que ha escrito el libro que a mí me hubiera gustado escribir. Ya te lo he dicho otras veces, así que mi entera admiración. Y con Bernardo, que es mi profesor y, como no puede ser de otra manera, ahora mi amigo y colega de muchas tertulias que hemos mantenido. Lo digo porque esa es un poco, primero, tenía el temor de fusionarme con la máquina, que alguna vez me habéis dicho que estaba incluso anhelándolo, y ahora lo que estoy anhelando es este contacto físico. Y en este recorrido que he hecho con los intervinientes, además estás tú, editor y amigo, como no puede ser de otra manera en la condición de editor, este recorrido yo creo, pone de manifiesto lo que queremos trasladar en este número de Telos que hemos titulado Yo Alumno. Yo Alumno porque la educación, particularmente en este tiempo, diría, aunque no siempre ha sido así, aunque también debo decir que es un viejo debate que no estamos ahora sacando a relucir, sino que viene de muy antiguo, como seguro alguno de los ponentes luego pondrá de manifiesto, lo sacamos ahora a relucir porque en la sociedad en red, en la sociedad abierta, en la sociedad en la que las tecnologías de la información y la comunicación horizontalizan, redarquizan en lugar de jerarquizar, la educación tiene que ser más que nunca multicoral, polifónica, no puede ser unidireccional de alguien que tiene no ya la autoritas sino la potestas hacia los que son sus alumnos. No tiene, por tanto, esa unidireccionalidad, es multidimensional, todos aprendemos de todos, todos en este momento de cambio trepidante tenemos algo que aprender. Y además no tiene ni espacio ni tiempo, como no lo tiene nada desde que vivimos en la sociedad digital o desde que estamos en esta fase de la sociedad digital en la que estamos. La educación no tiene ni espacio, en el sentido en que ya va mucho más allá de las aulas. La entrevista de portada la protagoniza Salman Khan, que es, diría que el paradigma de ese principio de la educación sin fronteras, sin paredes. Él inventó la Khan Academy con un teléfono portátil, con un teléfono móvil, y ayudando a una sobrina suya a resolver problemas de matemáticas, y ha creado una escuela que tiene ya cerca de 80 millones de alumnos en todo el mundo y en 190 países, ¿no? Y no tiene tiempo. La Khan Academy y tantos otros ejemplos lo que nos permiten es adquirir conocimientos, compartir experiencias en todo momento, en el momento que elijamos y en todo lugar. Y lo que es más importante, el aprendizaje no se limita a una época de nuestra vida. El aprendizaje es algo que no acaba nunca. Como escribe Inés Huertas en el número de Telos, en su artículo, ni siquiera los más tequis dejan de aprender. Pueden estar aprendiendo lo último en R y mañana habérseles quedado superado por la última versión, lo cual requiere un esfuerzo permanente. Bueno, en eso estamos. Estamos en la construcción de una nueva realidad, lo cual
nos exige un aprendizaje permanente. Lo que hemos querido trasladar en este número de telos es esto, aprendizaje permanente, lo hemos titulado Yo alumno, no dejaré de ser alumno nunca, y yo me he permitido titular la presentación del número Yo aprendo, porque si no, no me levantaría cada mañana y me quedaría plácidamente dormido, que es como se quedarán aquellos que no hagan el esfuerzo por la educación continua. Dicho esto, yo creo que me quedo ahí porque las revistas se hacen para que se lean, no para que se cuenten. ¿Qué te parece? Totalmente. Y además, bueno, todos vosotros, Telos al final es una revista, pero es un espacio de diálogo y es un espacio de debate que está en la revista, que os podéis descargar gratuitamente desde nuestra web, pero que está en este espacio de Enlighted debatiendo y que no está solo aquí presencialmente, sino que está también abierta a todos los que estáis conectados por Internet, que por favor, si tenéis cualquier pregunta que queréis lanzar a este diálogo, hacerla en los comentarios y en algún momento del diálogo las traeremos aquí. Me gustaría seguir con Joaquín, porque tú... El artículo que escribes en este número de Telos Yo Alumno se abre con una frase, con una cita que a mí me parece pues, muy bonita de Manuel Bartolomé Cosío, que él habla de la naturaleza de lo que es el desarrollo del niño, ¿no? Del desarrollo como persona. Y él dice que el objetivo de ese desarrollo debería ser hacer del niño, en vez de un almacén, un lugar donde vas acumulando conocimientos uno apilado encima del otro, en lugar de eso hacer un campo cultivable y de cada cosa una semilla y un instrumento para su cultivo. Es algo bastante profundo que debería definir la educación, pero no sé si estamos en el momento en el que eso se cumple o lo que lo que estamos viviendo durante este año incluso está haciendo que sea más difícil que se cumpla. Cuéntanos. Pues sí, Pablo. Es difícil ponderar seguramente la capacidad de innovación que tuvieron los intelectuales y las intelectuales de la Institución Libre de Enseñanza, ¿no? Porque estamos hablando de hace más de un siglo, bastante más de un siglo, y ellos ya vislumbraban que un alumno podía ser un mero almacén en el que se depositara algún tipo de conocimiento que alguien le trasladaba de manera más o menos unívoca y acrítica, ¿no? Y ellos, claro, basaban toda su pedagogía, simplificando muchísimo, en 4 o 5 puntos fundamentales. Y uno era, primero, rechazar esa idea de lo que los alumnos eran almacenes. Segundo, que había que motivar a los alumnos, había que acercar al conocimiento sus intereses. Ya anticipaba muchas de las corrientes posteriores. Que aprender significaba siempre buscar zonas de desarrollo cercano. Que tendrían que implicarse activamente en el descubrimiento y en la acción. Por tanto, que era un aprendizaje por descubrimiento continuamente, por proyectos, resolución de problemas, etcétera, etcétera, como queramos llamarle ahora. Que el error era fundamental, que los exámenes no servían absolutamente para nada, que era lo contrapuesto a la educación, que lo que hoy llamamos feedback, la mentorización, la tutorización o el seguimiento personalizado era fundamental, y que la consolidación del conocimiento mediante algunas técnicas que implicaban las preguntas de alguna clase, ¿no? Continuamente, también. A todo eso habría que añadirle además que ellos abogaban por abrir la escuela a 2 realidades. Una, el entorno natural. El excursionismo no era simplemente ganas de perder el tiempo, sino que era una obligación, que era abrirse al ecosistema. Y por otra, abrirse a la sociedad. La escuela tenía que abrirse a la sociedad y la sociedad entrar dentro de la escuela. Bueno, bajo estos preceptos, a lo largo de todo el siglo XX hay muchísimos pedagogos que de una u otra forma van repitiendo esto, ¿no? Y aparecen en este artículo y hay muchos más. Pues Paulo Freire hablaba de que la pedagogía sigue insistiendo en que los niños eran banqueros, ¿no? Presumíamos que tenían una cuenta, una especie de depósito a largo plazo en que les íbamos metiendo, no sé, billetes y los iban acumulando, atesorando y finalmente daban a luz algo, ¿no? O Albert Camus decía lo mismo, ¿no? Que eran como ocas prácticamente, ¿no? Los niños se les metía y al final generaba una especie de paté o foie gras y ya está. Bueno, eso llevó a que en los años 70 sobre todo hubo muchos movimientos en la pedagogía que lo que abogaran era por la desinstitucionalizar la escuela. Porque si todo lo que podíamos hacer era eso no nos llevaba a ninguna parte. Si confundíamos enseñanza con educación, ese no era el camino. Y fijaos que en los años 70, si uno lee atentamente, hay muchos textos extraordinarios porque vislumbraban cosas que
anticipaban cosas que estamos haciendo ahora, que decían, bueno, en realidad la educación debería consistir en que pudiéramos poner en común los conocimientos que todos deseamos o por una parte trasladar o por otra parte recibir. Y deberíamos buscar, la tecnología debería servir para que eso funcionara de ese modo. Eso se puede leer en Ivan Illich en muchos sitios, ¿no? Claro, no existía Internet. Y él, bueno, existían los ordenadores, los teléfonos, y él pone muchos ejemplos de cómo se podría hacer eso, con la Biblioteca Pública de Nueva York, con los teléfonos, bueno. Y nos encontramos con que en Internet, a día de hoy, y muy afortunadamente, es muy interesante cómo las comunidades informales de aprendizaje, en realidad, están dando respuesta a todo eso. O sea, todos estos alumnos que tenemos rebotados, que salen de la escuela suspendidos, que no quieren de ninguna manera continuar, ¿no? Sin embargo, tú los puedes encontrar en comunidades informales de aprendizaje dentro de Internet, donde lo que se hace es compartir, por lo menos, un objetivo determinado, sea el que fuere. Yo conozco mucho, sobre todo por mi trabajo, todas esas comunidades que se dedican a la fanfiction, ¿no? Como a partir de un motivo cualquiera, sea una película, sea un texto, sea cual fuere, se desarrollan múltiples textos, personajes, vídeos o audios que toman eso como motivo, ¿no? Y la comunidad lo que hace es apoyarse mutuamente. Hay mucho feedback, mucho intercambio, mucha corrección, pero siempre del mejor modo posible, con la vista puesta en que cada uno se desarrolle personalmente todas sus capacidades, ¿no? Internet sirve para eso, para generar comunidades que desean intercambiar conocimientos y demuestran que se puede aprender de una manera completamente distinta. Y eso es fantástico. Eso es. Pero fíjate, para que un alumno realmente pueda desarrollar todo ese potencial que lleva inscrito, en realidad los sistemas educativos deben sobre todo fundamentarse en que todos los alumnos sean capaces de alcanzar su máximo potencial. O sea, en vez de yo el alumno, yo hubiese titulado, me permito decírselo a Juan, nosotros los alumnos. Somos nosotros, porque la equidad es el valor absolutamente fundamental sobre el que se deben basar los sistemas educativos. Fíjate, y termino con esto, no me quiero tampoco extender mucho más. Se habla muy a menudo del sistema de Finlandia, ¿no? Tanto se habla del sistema finlandés que ya incluso en alguna serie de televisión que he visto últimamente se permiten reírse, ¿no? O reírse del sistema finlandés, ¿no? Como si fuese... Y poca gente sabe realmente lo que se hace allí. Fíjate que el sistema finlandés es el más equitativo del mundo. La variabilidad intercentros en toda Finlandia tiende a cero. Quiere decir que me da lo mismo estar en Helsinki que en el último pueblo de la costa de Finlandia. Porque la calidad del sistema de enseñanza asegura que eso suceda. ¿Y cómo sucede? Pues sucede con un sistema que no plantea exámenes. No hay exámenes hasta los 16 años. No hay exámenes hasta los 16 años. Hay seguimiento, mentorización y atención permanente mediante diversos tipos de sistemas que requieren un profesorado especializado, un profesorado de atención específica a necesidades especiales, unos comités que se llaman comités de bienestar de los alumnos y un sistema que sobre todo promueve la comprensión, promueve el razonamiento, que promueve la implicación activa, todo aquello que demandaba la institución libre de enseñanza, ¿no? El aprendizaje por competencias, toda esa clase de cosas. Entonces, volviendo al principio, ya con esto sintetizo, ¿no? Yo creo que sí estamos en la antesala de un cambio gigantesco. Hay suficientes pruebas, ¿no?, de que la red bien empleada puede ayudarnos a tener alumnos conectados, implicados activamente, que trabajen de manera cooperativa, que no necesiten pruebas estandarizadas y exámenes continuos, sino una evaluación formativa continua donde las evidencias de aprendizaje se vayan recogiendo de manera progresiva y todo eso finalmente se soporte fundamentalmente sobre un sistema equitativo, ¿no? Equitativo que asegure que todos y cada uno de nuestros alumnos, que todos nosotros los alumnos realmente alcanzamos nuestra máxima potencialidad. Hay oportunidades sin duda y según te estaba oyendo hablar de estas comunidades de aprendizaje, ¿no?, que se orientan a partir de intereses comunes, que comparten, que aprenden juntas, estaba pensando todo el rato en la experiencia profesional de Inés, porque, bueno, tú, entre otras cosas, ahora nos contarás un poco, pero en el artículo que escribes en este número de Telos, hablas de dos cosas, ¿no? Por un lado hablas de un paralelismo que me parece interesante, que es que igual que en la escuela, como decía Joaquín, más o menos todos hemos acordado que los exámenes no tienen mucho sentido y que hay que hacer una evaluación continua, ¿no?, a lo largo de todo el proceso de aprendizaje. Tú también defiendes por qué luego, después de la escuela, no seguimos haciendo un aprendizaje continuo también, ¿no? ¿Por qué no extendemos esa idea a después de la escuela? Y además, especialmente en el mundo de la tecnología, donde
digamos, los cambios se suceden a una velocidad de vértigo, con lo cual, en cualquier momento, si no estás continuamente actualizando y aprendiendo, te puedes quedar desfasada, ¿no? De hecho, tú hablas de un concepto muy divertido que es la idea del tecnosaurio, que ahora nos hablarás, que entiendo que es aquel que se queda atrás en tecnología, ¿no? Cuéntanos un poco esa visión. Un poco cuando me invitaron a participar dentro de la revista, quise un poco reflejar cuál había sido mi experiencia. Una vez que uno sale, ¿no?, del ciclo educativo clásico, ¿no?, y entras en un proyecto y en ese proyecto empiezas a trabajar con tecnologías que conoces, te tiras mucho tiempo metido en ese proyecto trabajando con esas tecnologías y cuando levantas la cabeza ves que el mundo ha cambiado y que de repente todo lo que sabías se ha quedado desfasado y cómo te enganchas a todo esto, ¿no? Entonces, cuando la gente entra mucho tiempo en ese bucle, al final termina siendo un tecnosaurio. Es decir, sabes de tecnología, pero una tecnología que se llevaba hace un montón de años o que está en determinados sitios muy de nicho y es complicado, ¿no?, poder luego reciclarte o cambiarte o encontrar otro hueco dentro del mundo profesional, ¿no? Entonces, bueno, el concepto del tecnosaurio me pareció bastante interesante, ¿no? Porque es verdad que el sistema educativo está midiéndote constantemente para ver cómo es tu evaluación. Ahora cada vez hay menos exámenes y es más evaluación continua, le preguntamos a los chavales en las prácticas y vamos un poco midiendo por dónde van, ¿no? Y termina la carrera y te quedas ahí, ¿no? Y dices, ostras, cuando te levantas de un momento de tecnosaurio y dices, oye, ¿qué es lo que ha pasado? Te das cuenta de que necesitas estar al día o al menos intentar ver qué es lo que se está moviendo en el mercado para decir, oye, quiero seguir por aquí o no, o me tengo que reciclar o no, ¿y cómo hacemos eso, no? Entonces, pues dentro de este contexto existen unas comunidades de software que suena así un poco raro a lo mejor el término, pero para los más techies son al final encuentros o organizaciones de sesiones en las que gente con determinados intereses se reúne para compartir conocimiento. Entonces, en esas sesiones pues puedes contar algo sobre tecnología, sobre un proyecto en el que estás trabajando o un proyecto propio que estás haciendo en tu tiempo libre, ¿no? Y es muy abierto, cualquiera puede entrar. Entonces da pie a que gente que se encuentra a lo mejor en nichos de tecnología muy determinados tenga una facilidad o un camino por donde decir, oye, que esto me interesa o que esto no me interesa, ¿no? Entonces, bueno, dentro del mundo de las comunidades hay un montón. Yo participo como coordinadora en una que se llama R-Ladies, que además pues bueno, de intentar divulgar sobre temas de un lenguaje que se llama R para procesamiento de datos. Que, por cierto, creo que soy un poco tecnosaurio porque no sabía que había un lenguaje de programación que se llamaba R. Bueno, puedes venirte un día en una de nuestras sesiones, que estamos ahora con ciclos de iniciación, así que estás súper invitado. Y como te decía, al final lo que intentamos en este tipo de reuniones y de meetups es no solamente divulgar, sino que también intentamos dar un poco de visibilidad a las mujeres dentro de este contexto, que al final pues somos pocas y bueno, hay que animar a las chicas para que haya role models y bueno, tenga un mayor impacto y tengamos un ecosistema mucho más diverso, ¿no? Entonces, dentro de estos contextos, las comunidades de software hay un montón y bueno, para mí, en mi caso, ha sido una forma en la que poder descubrir nuevas tecnologías, contactar con gente, conocer proyectos súper interesantes y estar un poco al día de qué cosas se están haciendo, más allá de lo que yo pueda estar trabajando en mi día a día. Sí, ¿no? O sea, realmente es un poco lo que estábamos hablando, ¿no? Grupos de personas que aprenden juntos, nosotros alumnos, y que además están guiados por un interés común, ¿no? Sí, de hecho, cuando lo estaban comentando, estaba diciendo es que precisamente eso es lo que ha pasado, de forma natural. Es cierto que al final, pues bueno, hay promotores detrás que puedan apoyar o no este tipo de iniciativas, pero la mayor parte de nosotros somos voluntarios y lo hacemos un poco para desarrollarnos, para crear una comunidad, y en torno a eso luego ocurren cosas súper interesantes, ¿no? Desde gente que se recicla totalmente porque ha venido una charla tuya, te ha escuchado y ha dicho, pues yo quiero ser eso, realmente me apetece, ¿por dónde empiezo? Y le das los 3 o 4 tips de, oye, por aquí o por allí, a gente que se ha reciclado totalmente, gente que venía a lo mejor de Derecho y que empieza a integrar tecnología con humanidades y dices, ostras, aquí hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? Y simplemente es dar esa capacidad a la gente de, oye, si quieres venir, ven, escucha y prueba, ¿no? Y si te interesa, sigue. Entonces, pues es algo muy, muy bonito que ocurre en las comunidades. Invito a todo el mundo que nos esté escuchando a que acuda a cualquiera. Si tenéis alguna duda, luego podemos hablarlo o escribirme o lo que sea, porque de verdad creo que son comunidades en las que se genera muchísima energía y no solamente eso, sino que la gente se siente muy identificada, porque cuando tú quieres reciclarte y no estás dentro del ciclo académico es muy complicado.
Es muy complicado, a no ser que vayas y digas, venga, me hago otro ciclo educativo o me hago... Pero si lo que tú quieres es en tu tiempo libre, a tu ritmo, una forma mucho más conciliadora pues con tu trabajo, con la familia, este tipo de vías, de forma natural, consiguen hacerlo. Te dan esa facilidad. Sí. Está claro. Bueno, aparte de estos lugares informales, ¿no? Más o menos que se van autogenerando, obviamente luego está el sistema, ¿no? Está el sistema y están las organizaciones. Y ahí quería enlazar con Bernardo porque... Bueno, tú has trabajado mucho en transformación digital de organizaciones y al final las organizaciones educativas también necesitan transformarse, ¿no? Quería que nos contaras un poco cuál es tu visión sobre esto, sobre los frenos, las capacidades, las oportunidades que hay en el mundo de la educación y también que nos hablaras de una frase que te he escuchado decir mucho, que me parece muy, muy relevante y muy impactante. Corrígeme si me equivoco, pero es algo así como que la transformación digital no va de tecnología, va de personas. Qué bueno, Pablo. Fíjate, ahora que estáis hablando, recuerdo una frase, y no recuerdo el autor, y te prometo que lo voy a conectar con la parte de personas. Es una frase: la diferencia entre la escuela y la vida es que en la escuela aprendes una lección y luego tomas un examen. La vida te pone un examen de la cual aprendes una lección. Y cuando estamos viendo el contexto que estamos viviendo y referido a la educación y las organizaciones en el proceso de aprendizaje para prepararse para una situación como la actual, yo creo que, cogiendo ejemplos de los que ha puesto Joaquín, de los que ha puesto Inés, es decir, nos guste o no, el concepto de no evaluación, es decir, básicamente supone repensar la forma en la que nos relacionamos entre el facilitador del proceso del aprendizaje, es decir, y el sujeto activo del aprendizaje, es decir, que es el alumno. Las organizaciones hoy por hoy están sufriendo procesos convulsos de cambio fruto de altos grados de incertidumbre. Esa es la realidad con la que estamos ahora. ¿Cómo se preparan a profesionales para que desde las organizaciones estén preparados para el cambio? Bueno, básicamente tenemos que empezar a concebir que personas, datos y tecnología son los agentes del cambio en este contexto. Los datos y la tecnología son grandes facilitadoras, pero en el fondo son las personas las que pueden ver más allá. Me encantaría tener una charla con Inés a propósito de las posibilidades de replicar un modelo intuitivo a través de un modelo supervisado o no supervisado. Y hoy por hoy, nos guste o no, es decir, quizá la capacidad de los seres humanos de tener ese pensamiento lateral hace que estemos quizá más preparados para bueno, quizá no sabemos modelizar la intuición porque la traemos de serie, pero es un cúmulo, es decir, muy, muy complejo de modelizar entre experiencia y observación, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que preparar las organizaciones para aprender en momentos de cambio es un ejercicio complejo de habilidades técnicas y habilidades blandas. Por poner encima de la mesa un guión de habilidades blandas que yo considero imprescindible para formar profesionales en este momento de cambio, yo creo que hace falta más que nunca capacidad de resolución de problemas y es imprescindible. Yo da la casualidad que en el programa que yo dirijo, es decir, potencio la capacidad de resolución de problemas a través de transmisión de R y Python, a través de sesiones de coding. Y me parece básico porque considero que, es decir, independientemente de que termines siendo un experto en R o en Python, lo importante es que aprendes de verdad, es decir, la abstracción que viene derivada del aprendizaje de un lenguaje. La segunda capacidad es básicamente el pensamiento lateral y el pensamiento creativo. Y es más imprescindible que nunca. Es decir, la tercera tiene que ver con las habilidades de comunicación, la cuarta tiene que ver con las habilidades colaborativas y es imprescindible en un proceso de aprendizaje esa colaboración entre entes activos del proceso de aprendizaje. Llamémosle el facilitador o llamémosle el alumno. Y la última es el pensamiento ético, porque quizá, es decir, hemos hablado mucho de digitalización y no hemos hablado tanto de sostenibilidad digital. Totalmente. Bueno, vamos a pasar en un minuto a dar la voz al público que tenemos aquí. Luego yo miraré si hay preguntas de fuera, pero en un minuto me gustaría... Ayer salió una frase en otra mesa que decía: las habilidades blandas deberían llamarse habilidades duras. O sea, las soft skills realmente deberían llamarse hard skills. ¿Vosotros estáis de acuerdo con esta percepción? En un minuto, estas de las que hablaba Bernardo.
Yo, vamos, totalmente de acuerdo contigo. Creo que además no estamos acostumbrados a entrenarlas. Es decir, nunca nos han enseñado a que ese tipo de características o ese tipo de acciones o de talento tenemos que desarrollarlo. Entonces es muy complicado encontrarlo y sobre todo en la parte de la tecnología, ¿no?, que tendemos además a no ensayarlas o no practicarlas, ¿no? Entonces me parece, vamos, totalmente de acuerdo con lo que ha comentado. Fenomenal. Bueno, pues aprovechando esta idea, pasamos la palabra ahora a varias de las personas que tenemos aquí en el público. A partir de ahora, por favor, sentiros libres bueno, yo iré sacando temas, pero abrimos la conversación. Y para empezar quería presentaros a Quique Labián, que le tenemos aquí enfrente. Quique es CEO de la compañía de artes escénicas Cubo. Es además tutor de emprendimiento e innovación en la Escuela Superior de Música Reina Sofía y tiene un perfil profesional que a mí me parece fascinante, en el que mezcla la creatividad, la tecnología con las artes. Me gustaría, hablando de habilidades hard y soft, que nos contaras, Quique, un poco cuál es tu visión sobre este tema, tu experiencia profesional, y si quieres también que nos lances una pregunta a la mesa. Venga, pues bueno, lo primero, muchísimas gracias y, jolín, qué honor poder participar en esto, ¿no? Bueno, como comentabas, yo vengo un perfil un poco diferente, vengo de los escenarios, soy músico, estudié música, pero dirijo una compañía de artes escénicas y además hacemos bastantes proyectos de innovación social e innovación educativa, ¿no? Entonces, un poco lo que puedo hablar desde mi experiencia es más enfocada justo a lo que hablabais antes, de creatividad y pensamiento lateral, ¿no? Yo creo que se agradece muchísimo que en estos espacios se dé la voz a alguien que vive de dar golpes a cosas, porque encima soy percusionista, porque me recuerda un poco a esa visión del pensamiento artístico que gente como María Caso, Pedagogías Invisibles, trajeron a España con teorías muy divertidas y muy curiosas y muy bonitas, porque yo tengo muchos compañeros que estaba viendo como la escenografía de hoy, que vienen de trabajar en una compañía que se llama Mayumaná, que no sé si os sonará, pero bueno, es percusión reciclada y danza, ¿no? Y esa visión de creatividad es fundamental, yo quiero tenerla en cuenta desde la perspectiva artística, porque ellos, lo que vosotros veis como vasos que están llenos de agua o jarras, ellos lo ven como instrumentos, y en su último show me hacía gracia porque tenían justo esos vasos tocando, ¿no? Cuando trabajamos con instrumentos reciclados, con bidones, etc., ¿no? Entonces, esa visión del pensamiento artístico, de cuestionar el hecho o la realidad para proponer una visión diferente, no solo sirve para generar nuevas soluciones, que también está bien esa visión de innovación, sino también porque creo que hay que reivindicar las artes como un ejercicio de pensamiento crítico histórico. Me hace mucha gracia cuando trabajo con emprendedores sociales, innovadores sociales, esa visión disruptiva que tienen, que digo, bueno, los artistas iban por delante hace 300 siglos, ¿no? Ya cuando pensaban y cuestionaban todo, ¿no? Esa visión crítica de la sociedad, ¿no? Entonces me alegra mucho poder hablar de artes aquí. A mí me pasó una cosa curiosa que también me acordaba, diseñando un evento corporativo con mis compañeros artistas, ¿no? Que era para una empresa, para un cliente, quería hacer un evento para jóvenes, ¿no? Y la primera pregunta que le surgió a mi compañera, a la directora artística, que es bailarina y músico, fue ¿por qué ponía una diapositiva nada más llegar al evento, ¿no? Esa visión de, jolín, yo en mi show siempre empiezo con el escenario en oscuro, pero a nosotros que hacemos eventos de innovación nos creemos muy innovadores, pero estamos haciendo spoilers desde el principio. Estos pensamientos que son muy naifs y que pueden parecer muy simplistas, si los llevamos al aula, si miramos el aula como un espacio en el que se puede producir un hecho artístico, si comparamos a una bailarina o a un músico con el profesor o la profesora, el proceso de enseñanza-aprendizaje es radicalmente más profundo, ¿no? Esa visión ontológica de la educación para mí es maravillosa y creo que es fundamental reivindicar las artes dentro de las escuelas y fuera de las escuelas para esta visión innovadora que tenemos, ¿no? Y aquí como que hago un llamamiento también a que esto no recaiga siempre en los profes, que los pobres profes los tenemos que tienen que saber de todo, tienen que saber de tecnología, de artes, tienen que saber de cocina, de todo, sino que de verdad las instituciones culturales, me pasa mucho, que se nos olvida contar con la visión de los profes y de los especialistas en educación. Todos los artistas hacemos espectáculos educativos, ¿no? Pero no contamos con profes en nuestro elenco, ¿no? Entonces, esa visión unitaria, comunitaria, de tribu, en la que la cultura se mete también en el proceso educativo, me parece fundamental. Y justo os escuchaba y me apetece lanzar una pregunta. Estoy mirando a Inés porque me ha encantado esa visión tequi, porque yo también, para mí todo lo que hacéis en tecnología es fantasía y magia, como cuando me dice a mí el escenario, no entiendo nada de eso. Pero justo voy por ahí, por la transdisciplinaridad entre los saberes que se producen, ¿no?
¿Qué me pasa cuando hablo con los artistas y siempre que les hablo del proceso de digitalización, como en los últimos meses hemos tenido que hablar bastante, les da miedo? Tienen esa visión de que se va a acabar el mundo, de que la cultura no se puede llevar bien con la tecnología y de que las tostadoras nos van a quitar el trabajo. Los robots son malos y la tecnología y las redes sociales son malas, ¿no? Y me pasa mucho con artistas. Yo entiendo que evidentemente no es así, pero mi pregunta va un poco por qué podemos hacer o qué puedo hacer para convencer de que de verdad esa transdisciplinariedad entre saberes científicos y artísticos tiene potencial, y también qué potenciales le veis y qué importancia le veis dentro de los procesos educativos. Bueno, yo pienso que la tecnología es una herramienta, ¿vale? Y esa herramienta la puedes aplicar a cualquier disciplina. Es importante que entendamos eso y no la tecnología por la tecnología. De hecho, en el artículo también hablo de esto, ¿no? De necesitamos entender que lo guay no es que tu clúster vaya un microsegundo más rápido. Lo guay es lo que haces, lo que consigues con eso, ¿no? Entonces, los tecnólogos no somos especialistas en eso. Para eso necesitamos a gente como vosotros, que tenéis, digamos, el conocimiento del área. Entonces, para poder crear ese tipo de sinergias, yo creo que hay que crear espacios, esos espacios en los que puedan convivir. Sé que hay muchas iniciativas, por ejemplo, ahora que se están haciendo con temas de inteligencia artificial y con tema de música, con tema de dibujos. En fin, creo que hace falta un espacio para hacer converger esas dos vertientes y que realmente se vea como una herramienta para los artistas, no como algo que lo va a matar, ¿no? Porque es verdad que a lo mejor tenemos un poco en la mente, ¿no?, de que la tecnología es algo muy cuadriculado y tal, pero es todo lo contrario. Son herramientas que deben proveerse a las diferentes áreas de conocimiento para que puedan explotar de otra forma distinta. No vamos a exigir a los artistas que entiendan toda la parte de tecnología. Para eso no, para eso estamos los techis, estamos la gente detrás que podemos ayudaros en eso. Pero vosotros sabéis el fin de por qué tenemos que hacerlo. Fíjate, yo te quiero complementar porque a mí me invitaron este verano pasado y fue una experiencia maravillosa. Me invitó la Orquesta Sinfónica de Castilla y León a darle una charla a los chavales del proyecto ibérico orquestal sobre transformación digital. Fruto de esas conversaciones nació una iniciativa que se llamaba el Innovatorio, que era cómo hibridar transformación digital con artes escénicas. Fruto de eso, esta mañana estaba hablando con el primer viola de la Orquesta Sinfónica del Liceo de Barcelona para hacer el ejercicio de hibridar, es decir, la narrativa de la transformación digital de una compañía acompañado con un viola, es decir, uniendo el caso de la música clásica. Yo creo que tiene que haber un ejercicio y un espíritu de hibridación por parte de las artes escénicas y por parte del mundo educativo, pero sí es cierto que hace falta personas que tengan la capacidad para trabajar, si quieres, esa actitud ambidiestra de pensar con la parte izquierda y la parte derecha del cerebro a la vez. Yo creo que en la hibridación es cuando vamos a crear personajes muchísimo más preparados para lidiar con entornos de máxima incertidumbre. Por eso creo en ese proyecto del innovatorio, es decir, que básicamente lo que pretende es romper con la idea del conservatorio, es decir, porque quizá ha matado determinadas artes escénicas el conservarlas en exceso. Pero yo creo que depende de la actitud también, ¿eh? Bueno, pues estamos rompiendo muchos modelos, ¿no? Yo creo que eso es bueno y obviamente construyendo otros. Tenemos también con nosotros hoy a Juan Ignacio Rullet, que quería pasarte también ahora la palabra para que puedas compartir tu reflexión y también lanzar una pregunta a la mesa. Juan Ignacio es doctor en informática, es director de Delivery en Quint y también es presidente de We the Humans, que es un think tank en el que os dedicáis precisamente a hablar sobre ética e inteligencia artificial, ¿no? Sí, exacto. No sé si se me oye. Sí. En We the Humans es un think tank y ahí pues nos preocupamos de esto de la inteligencia artificial y la ética, ¿no? Que últimamente pues está de moda, pero espero que no sea una moda, sino que sea algo más que una preocupación pasajera, ¿no? Y bueno, muchas gracias por invitarme a esta presentación. Y con la mascarilla se me empañan las gafas, lo siento, pero hay niebla en esta sala. La verdad que viendo ese tema, ¿no?, de la educación y viendo el título de Yo alumno, pues me viene a la cabeza, y supongo que a vosotros también, la expresión Yo robot, ¿no?, de Asimov. Y por ahí lo quiero hilar, la parte de la educación con la inteligencia artificial. Recuerdo que leí hace tiempo
un artículo y era una encuesta que se había hecho a unos alumnos que les habían puesto un profesor tradicional, digamos, de carne y hueso, de los que conocemos, y un sistema inteligente. No voy a decir un robot, sino bueno, un sistema inteligente. Y entonces los alumnos le hacían preguntas, tenían la clase con el robot y con la persona, y al final les preguntaron con quién estaban más contentos, si con el profesor o con el sistema inteligente. No sé qué pensáis que respondieron, pero la respuesta fue que estaban más contentos con el sistema inteligente. Yo cuando vi ese artículo me asusté por los alumnos, ¿no? Y pobrecillos, están despistados. Estos creo que todavía les queda por aprender, ¿no? Porque estaban contentos porque el sistema inteligente les había respondido todas las dudas. Pero ahí es cuando entra mi reflexión de decir, yo no sé hasta qué punto un profesor que te responde todas las dudas es un buen profesor. Todas las preguntas tienen respuestas. Y luego hay otro tema que en el fondo está relacionado para mí con eso que comentaba Bernardo, ¿no? De ese pensamiento lateral, de esa intuición, ¿no? Esa intuición, ¿dónde estaría en ese sistema inteligente? Estoy de acuerdo con Inés en que obviamente la inteligencia artificial, como toda tecnología, es una herramienta. Eso es una herramienta y como toda herramienta la puedes usar bien o la puedes usar mal. Eso como un martillo lo puedes usar bien o lo puedes usar mal, ¿no? Sí que es verdad que en el caso de conforme avanza la herramienta y la herramienta es más tecnológica, podemos encontrar más sesgo en esa herramienta. No es lo mismo un sesgo de un martillo que un sesgo de una inteligencia, de un sistema inteligente. Uno de los sesgos que nos encontramos en la inteligencia artificial es la falta de autonomía o que mate o que restrinja la autonomía del ser humano. Y para mí, dentro de la educación, la autonomía del ser humano se transmite o se pondera, por así decirlo, en la libertad de cátedra. Y después de todo esto viene ahora la pregunta. Esto era la introducción, eran los prolegómenos. ¿Qué ocurre? O sea, ¿en qué medida? Pues se supone que la inteligencia artificial puede apoyar en el campo educativo, pero digamos que a mí me preocupa esa parte de pensamiento lateral, esa parte de intuición y esa parte de libertad de cátedra, ¿no? Que quizás en ambientes más universitarios pues puede ser más relevante, pero no menos también en épocas, en educación más joven, ¿no? Entonces, ¿cómo, de qué manera? Y no sé si dejo libre la respuesta, ¿no? Pero suponiendo que la inteligencia artificial nos puede ayudar a mejorar la educación, ¿cómo garantizamos esa autonomía del ser humano que en el caso particular de la educación yo creo que se manifiesta en la libertad de cátedra? Muchas gracias. ¿Quién se lanza? Me lanzo yo. Aunque no sé si voy a responderte a la pregunta exactamente tal como la planteas, ¿no? Pero en mi aproximación a lo que estabas diciendo es que ninguna de las dos cosas son excluyentes, que plantearlo en términos de exclusión mutua es un error. Es decir, la inteligencia artificial seguramente puede ayudarnos a que nuestros alumnos reciban respuestas sobre temas o asuntos en que la contestación de un humano no aportará ya ningún valor. Es decir, es más, nosotros, por ejemplo, en nuestro ecosistema de herramientas propias, estamos ensayando con sistemas para dar respuestas a alumnos a preguntas habituales, bien sean procedimentales, bien sea de contenidos básicos. Bueno, eso lo puede hacer una máquina, sí, claro que lo puede hacer. Pero otra cosa muy distinta es que un profesor, un mentor, un tutor, un intermediador acompañe a un alumno a lo largo de todo su proceso educativo y convenga con él cuáles son sus objetivos personales y le acompañe en un proceso de maduración continua a lo largo de mucho tiempo. Y eso de momento y a día de hoy no hay máquina que lo pueda hacer, que lo pueda suplir. Y sin embargo son complementarias perfectamente. Es decir, jamás he pensado que la tecnología pueda usurpar el papel o el rol de un buen mentor, un buen profesor o un buen tutor, y sin embargo sí puede reforzarlo y ampliarlo, ¿no? Yo lo oriento de esa manera. No sé si ya te respondo a lo que dices, pero... Cabría preguntarse un poco lo que comentaba Ignacio, ¿no? Si un buen profesor es el que te responde a todo, el que te da todas las respuestas. En absoluto. Estoy muy de acuerdo con lo que dices, pero también si una IA va a ser la que defina los procesos de aprendizaje de los alumnos, esa IA debe ser una IA abierta y que pueda ser auditable por la gente que diseñe esos procesos de aprendizaje, porque así nos aseguramos que realmente existe esa libertad de cátedra. Entonces, creo que una vía para evitar los sesgos es que esos algoritmos sean auditables,
y que estén bajo el control al menos de la gente que quiere que hagas determinados itinerarios. Totalmente de acuerdo, es muy complicado al final hacer una trazabilidad de una persona a lo largo de toda su carrera y de toda su trayectoria. Claro. También es cierto que podemos evitar esos contextos con lo que comentábamos antes de las comunidades, ¿no? Es decir, un mentor, tus compañeros de clase, es decir, al final el alumno debe tener muchos más estímulos más allá de lo que es el profesor para poder completarse, digamos, profesionalmente, ¿no? Entonces, yo creo que una de las vías es esa, auditar los algoritmos y hacerlos abiertos para que la gente, los profesionales de la educación puedan entender y puedan calibrar cómo debe ser ese desarrollo. Hay un debate que tiene que ver con eso, que es el del Big Data y el Small Data, ¿no? Y los finlandeses, y disculpar que regrese a ellos otra vez, pero para mí son un modelo de muchas cosas que me inspiran en mi trabajo, ¿no? Y ellos dicen, claro, que el Big Data es estupendo. Bueno, te puede dar correlaciones significativas o espurias, que están sujetas a distintas interpretaciones, pero nos pueden ayudar. Y sin embargo es el Small Data, es decir, es el contacto humano cercano, el del seguimiento personalizado a lo largo de mucho tiempo, en el que te fijas en la evolución de un alumno en concreto o de un grupo en concreto el que realmente le aporta valor. Entonces, si sabemos complementar ambas cosas, quizá la clave está ahí. Dice Can en la entrevista que Juan le haces en este número de telos, ¿no? Que ¿en qué queda el espacio del aula? O sea, ¿para qué queda en este mundo de tecnología el espacio del aula? Y él habla de que el espacio del aula debería ser un espacio para optimizar la interacción humana, ¿no? Esto de lo que está hablando un poco de lo que estamos hablando ahora, ¿no? Sí, es también ese agradecimiento que yo hacía al principio, ¿no? Que echaba de menos este contacto corpóreo, físico, analógico, más allá del cibercontacto, ¿no? Sí, Kant dice esto, yo lo defiendo, él lo pone en práctica y además sí me gustaría comentar algunas cuestiones al hilo de los comentarios que se han hecho, ¿no? Tú decías ahora, ¿el profesor lo tiene que saber todo? No, justamente lo que ese contacto físico en las aulas lo que ayuda es a que se pierde, acorta distancias, y al acortarse distancias se puede generar un clima de mayor confianza para que el profesor actúe de guía y diría, ayude al alumno a continuar haciendo preguntas. Eso es algo que en el modelo tradicional o que se ha impuesto, diría, educativo, se nos ha olvidado, ¿no? Queremos, como decía Joaquín al principio, ¿no? Queremos que los alumnos vayan acumulando las respuestas que el profesor les ha dado y luego les examinamos para que las repitan. Sobre lo que decía Ignacio y también al hilo de lo que comentaba de Yo Robot, me gustaría hacer también un comentario. Yo creo que en el asunto de la inteligencia artificial creo que es que lo estamos enfocando de una manera un tanto rara en la opinión pública general, y es que lo abordamos en términos de confrontación. Confrontamos la inteligencia artificial con la inteligencia humana. Y respondo también a una pregunta que nos dejaste ahí en el aire sobre soft skill y hard skill. También las estamos confrontando. Dice, bueno, es que son necesarias las dos, las soft y las hard. De la misma manera que la inteligencia artificial es una herramienta más que complementa las habilidades del profesor y de tantos otros profesionales en otros ámbitos. No nos confrontamos con un automóvil, es más, lo abrimos con toda naturalidad y nos metemos dentro. Bueno, la inteligencia artificial utilicémosla de la misma manera. Las soft y las hard, utilicémoslas de manera complementaria y yo diría, uniendo toda esta reflexión, hablemos de habilidades humanas. Necesitamos ser más humanos que nunca. Si no, este modelo de sociedad que nos ha traído hasta este momento tan dramático que vivimos será absolutamente insostenible. No sé si te he respondido, pero tenía ganas de esto. Y una última precisión, porque sí, sobre yo robot y yo alumno. Y además a los que impartimos clases de comunicación, esto de utilizar la primera persona nos molesta muchísimo y no se nos recomienda, es casi un pecado, ¿no? Pero queríamos evocar lo que ha dicho Ignacio, esa conjunción de la máquina que también aprende, que no es más sabia que los humanos, sino que también está aprendiendo. Y queríamos con esa primera persona también poner en valor el hecho de que la educación necesita una toma de decisión, requiere diligencia, es una actitud. El profesor puede estar muy empeñado, y también lo dice Kant en la entrevista, ¿no? Puede ponerle mucha pasión, pero si el alumno no se siente apasionado, no se apasiona, tampoco adquirirá ningún conocimiento. Por eso ese yo.
Está claro el juego, está claro también, obviamente, que la educación se conjuga en plural, que la educación ocurre en muchos lugares, ¿no? Y además de la escuela y de estos lugares informales, siempre ha ocurrido también en las familias, ¿no? En el hogar. Y aquí quería darle la palabra a María Zavala, que también nos acompaña hoy. María es consultora de comunicación, está especializada en alfabetización y ciudadanía digitales. Trabaja muchísimo con familias, con centros escolares, con empresas, pues acompañándoles también en estos procesos educativos, y además es responsable del blog eWomanis. Bueno, María, cuéntanos y me gustaría que también nos dieras tu visión desde ese mundo también de la familia o de lo que tú quieras. Buenas tardes, yo estoy apasionada. Os escucho y por dentro pienso muy deprisa intentando seguiros el ritmo, ¿no? Me parece fundamental que en Enlighted, en esta edición, hubiera una mesa de estas características, siguiendo la estela del último número de la revista Telos, del yo alumno, por la parte de que todos deberíamos sentirnos alumnos siempre y estar en reciclaje continuo, ¿no? Y también por la parte de pensar en los que son alumnos literalmente hablando hoy, y darles voz, ¿no? Porque realmente hablamos tantísimo de educación los adultos y tan poquísimo con los alumnos sobre la educación que están recibiendo o que querrían recibir, incluso en términos de cómo impacta la transformación digital en su aprendizaje, ¿no? Que darles voz, o por lo menos tenerlos en la cabeza, me parece fundamental. Habéis hablado de todo esto, del sentimiento de yo alumno como una combinación entre intereses o pasiones o aficiones, ¿no? Para un aprendizaje constante a través de ecosistemas, ¿no? Como decía Inés. Y esto es así, seguro, en un aula, a veces sin lo virtual en la familia, pero muchas veces los adultos, desde luego padres y madres de familia, tendemos a poner mucho prejuicio cuando esas comunidades informales de aprendizaje tienen lugar en el mundo virtual y no son el aula. Es decir, si nuestro hijo nos dice que está haciendo trabajo colaborativo, una presentación en no sé qué plataforma digital con sus compañeros, decimos que estupendo, si es que nos enteramos de lo que nos están contando, ¿no? Pero si nos dice nuestro hijo que está en un foro online de jugadores de Minecraft en el que se trasladan e intercambian trucos para pasar de nivel, aprendiendo sobre minerales, esto ya no nos gusta tanto porque todo esto nos parece como no nos gusta tanto, ahí no hay aprendizaje. Esto por una parte, ¿no? Es la primera parte de mi reflexión. Y la segunda tiene que ver con la pregunta que sí que os quiero hacer, es de si es suficiente con que no ya a los adultos, a nosotros, que nos autoplanteemos que hay que estar siempre en predisposición de aprender, ¿no? Es suficiente con que a nuestros alumnos, a nuestros hijos, les digamos, ten inquietud por aprender para ser siempre alumno, cuando en realidad a lo mejor deberíamos decirle sé siempre alumno y sé siempre mentor, porque estamos hablando de que siempre sean receptores de aprendizaje y no siempre ponemos en valor que ellos también pueden ser emisores del aprendizaje ajeno, ¿no? Porque esto al final, si no llegamos tarde y cuando somos adultos en redes te encuentras con mucha gente que está dispuesta a aprender, pero no a compartir el conocimiento que ya tiene. Entonces, quería preguntaros si esto que yo me planteo que debería ser necesario es una utopía mía, una distopía más en medio de la que ya vivimos, o si tiene algún sentido que los alumnos de hoy, además de aprender a ser yo alumno, aprendan a ser yo mentor, o yo facilitador, o yo generador de conocimiento para otros a través de ecosistemas. Gracias. Gracias, María. ¿Quién se lanza con la mentoría? Es difícil responder a tu pregunta. Es decir, yo creo que existe evidencia científica de que existe gran cantidad de acumulación de aprendizaje en el trabajo de transmitir los contenidos aprendidos. Y la necesidad de convertirte y recuperar la autoridad sobre una materia que no manejas te exige un grado de aprendizaje previo que, si quieres, potencia la posibilidad de conectar diferentes materias o dominios del aprendizaje. Con lo cual, ¿cómo se convierte eso y cómo se transmite eso en las escuelas? Yo creo que depende de muchos, depende de los modelos de educación. Yo personalmente, y si quieres luego hablamos luego, yo llevo a mi hijo a un colegio donde se practica precisamente eso. ¿Cómo se puede hacer eso en las compañías? ¿Cómo se puede hacer eso a nivel de executive education? Yo creo que
siempre ha sido la base, el trabajar sobre la conversación y el trabajar sobre el proceso de aprendizaje compartido, la palanca más importante la palanca más importante de los procesos de aprendizaje en Executive Education, metodología del caso. En líneas generales, yo creo que el problema al que nos estamos enfrentando hoy en día es que hasta que no consideremos que la educación es algo global y que va más allá de nuestras fronteras y que en un espacio donde las decisiones que se han tomado en cuanto a medidas de aislamiento y distanciamiento social lo que crean es un mundo más cercano a través de la tecnología. Es decir, requiere de todos nosotros un ejercicio de esa actitud de lifelong learning como la base clave del aprendizaje. Y requiere de pensar que los espacios de aprendizaje ya no es un lugar físico, sino es un espacio de comunidad conectada donde tenemos que permitir que el que quiera aprender pueda consumir el contenido de forma directa, de forma remota o de forma incluso asíncrona, ¿no? Es decir, para ello tenemos que repensar la forma en la que transmitimos conocimiento y repensar el proceso de aprendizaje. Y yo creo que, es decir, se está cambiando de forma acelerada, pero si quieres este bichito que vino al mundo a finales del año pasado ha sido, si quieres, el detonante de una transformación digital por accidente. Posiblemente tengamos que esperar a que el lodo se asiente, es decir, y podamos ver otra vez las aguas cristalinas, ¿no? Es decir, y hay grandes iniciativas que son iniciativas muy concretas para poder transmitir como parte del proceso de aprendizaje. Si me permites complementar solo una cosa, lo que estaba comentando Bernardo, ¿no? Yo creo que desgraciadamente, y lo digo de verdad, dolido, ¿no?, que el sistema escolar en términos generales estimula poco el hambre de aprender, de descubrir o de conocer, sino el tedio de repetir. Y lo sigue haciendo, en la mayoría de los casos y desgraciadamente. Entonces, ¿cómo queremos que nuestros alumnos sean personas que quieran aprender a lo largo de la vida cuando jamás nadie les ha estimulado a hacerlo de esa manera? Y no hace falta fijarse solamente en lo que supuestamente ahora mismo las grandes novedades pedagógicas. Volvamos a la institución libre de enseñanza, a sus 5 principios fundamentales, ¿no? Primero, estimular a nuestros alumnos, motivarles, buscar contextos cercanos, ¿no?, que les estimulen, que estén cercanos a sus intereses, que se impliquen activamente en la generación de su propio conocimiento, que conviertan el error en una fuente fundamental de aprendizaje, que el profesor se convierta en un acompañante, en un mentor, ¿no?, que hace un recorrido junto a lo largo de mucho tiempo, ¿no?, y que se abra al mundo. Bueno, no creo que haga falta mucho más, ni en una empresa, ni en una escuela, ¿no?, pero no nos tomamos en serio esos principios. Seguimos sin tomarnos en serio esos principios, ¿no? Si a eso le añades que además tenemos la red, que tenemos la posibilidad de generar comunidades de aprendizaje donde se producen verdaderas situaciones de aprendizaje radical, como la que tú has descrito, que luego podemos discutir si se les escapan de las manos a los chicos, pero se producen realmente en esos contextos aprendizaje radical, entre pares. Bueno, pues si aprovechamos todo eso, a lo mejor hacemos algo. Es muy curioso porque yo creo que Joaquín, cuando le preguntas a un enano si le gusta leer o no leer, es decir, yo creo que no te sabe responder. Dice, de lo que tú me has dicho que lea, no. Claro, normal, por supuesto. No, y me alegro el ejemplo que has puesto de Minecraft y demás, porque yo creo que yo tengo un hijo que se llama Mateo, es decir, de 10 años, y mis conversaciones son maravillosas sobre las posibilidades de Fortnite, las posibilidades de Minecraft. Y últimamente le he dejado he sido un poco laxo y hasta de Assassin's Creed, con lo cual, pero realmente he visto que hay juegos que, independientemente de que la violencia, es decir, esté calificada como tal, tienen un contenido de aprendizaje, es decir, y ejercicios para profundizar en la historia, como es el caso de Assassin's Creed, que creo que es maravilloso. Ahora, requiere de mí un esfuerzo como padre de la pera para seguir un contenido en el cual quizá no estoy interesado. Totalmente con lo de los principios de la institución libre de enseñanza. Totalmente de acuerdo. Totalmente. Nos quedan 8 minutos para terminar la mesa y me gustaría ya cerrar un poco las preguntas del público y quedarnos un poco para recapitular y sobre todo plantearos un par de cuestiones un poco de cierre. Primero, y vinculando con una pregunta que además nos mandan desde una persona que nos está viendo por internet, primero, ¿cuáles creéis vosotros que son rápidamente los principales frenos, los principales obstáculos para el cambio que tenemos ahora, para el cambio de la educación? Y vinculado con eso, si esta crisis algo bueno nos deja, nos podría dejar alguna oportunidad
para removernos. ¿Qué hemos aprendido de esta crisis y si nos podemos apalancar en algo del terremoto, en algunas partes del terremoto que se han producido realmente para que estos procesos que está hablando Joaquín, que no nos tomamos en serio, que está hablando Bernardo, poder apalancarnos y realmente dar un salto un poco cualitativo o al menos avanzar? ¿Cuáles creéis que, desde vuestro punto de vista, son los principales aprendizajes? Yo creo que con todo lo que hemos vivido en los últimos meses, hemos visto que la transformación digital es posible y que es posible otro modelo y que debe ser posible. Entonces, ahora tenemos que encontrar el cómo. No, porque lo hemos medio conseguido, pero sabemos que tenemos carencias y que tenemos que seguir trabajándolas, pero sabemos que es posible. Y eso es algo ya bastante positivo, porque hasta hace poco había como mucha reticencia o no se terminaba de entender que pudiera ocurrir, ¿no? Entonces, creo que todo esto ha servido, en el lado bueno, de acelerar todo este proceso. Bueno, aparte del catalizador, que es indudable, ¿no? El mayor transformador digital de las compañías no es el CEO ni el CDO, ha sido el COVID, ¿no? Yo creo que la parte buena que nos trae este espacio de pandemia y lo que está por venir, yo creo que nos hemos replanteado muchos códigos a nivel vital y muchos principios a nivel vital. Y yo creo que se ha habido en general una vuelta hacia la naturaleza y una responsabilidad no discutida sobre el concepto de la sostenibilidad, que aplicado a entornos digitales nos lleva a empezar a discutir sobre aspectos relacionados con el data, como con el dato, aspectos relacionados con la ética a la hora de utilizar la inteligencia artificial, no como un ser autónomo, sino como el subproducto de la inteligencia humana combinado con tal. Yo creo que yo pondría encima de la mesa, y no deja de ser más que un juicio de valor, que ha habido quizá un retorno a principios básicos y a discusiones sobre sostenibilidad que de otro modo no hubieran aparecido. ¿Os ha abierto los ojos de alguna manera? Yo, como Inés y como Bernardo, en el lado positivo de esta versión de la realidad, me vais a permitir que dé, por lo menos que advierta del lado peligroso de la situación, y es que es muy posible que se redoble la segregación. La segregación inherente al sistema escolar es muy posible que esté sucediendo ahora mismo. ¿Por qué? Hay varias razones fundamentales y que todos hemos podido verlas, percibirlas muy sencillamente. En primer lugar, que no todos los domicilios, no todas las familias primero disponen ni de los equipamientos, ni de los espacios, ni de los conocimientos para utilizar las tecnologías que son necesarias ahora mismo. La gran mayoría, diría yo, la gran mayoría. Familias que tienen un solo ordenador, un solo espacio de unos pocos metros cuadrados y no tiene ningún conocimiento específico del uso de un software que es necesario para seguir una clase habitual. Por otra parte, gran parte del profesorado que carece de las competencias digitales necesarias y está intentando transponer la docencia presencial al ámbito del online y generando pues una catástrofe pedagógica. Porque es absolutamente inverosímil y tedioso seguir una clase de 2 o 3 horas vía streaming donde nadie es capaz de mantener la atención más de 15 minutos, en el mejor de los casos. Si sumas esas dos cosas nos da pues un resultado que mucho me temo, y lo estaba hablando con Juan al principio en su universidad, en la mía, etcétera, etcétera, que los resultados de todo esto no sean lo más óptimos, ¿no? Entonces, ¿qué deberíamos aprovechar? Por lo menos en esta vertiente, ¿no? Deberíamos, una vez más, si queremos que un alumno realmente desarrolle toda su potencialidad en esta situación, debemos asegurarnos que todos lo pueden hacer. O sea, la equidad, otra vez, como principio fundamental en el ámbito de lo digital. Eso significa estimular todas las competencias digitales, tanto de alumnos como de profesores y, si cabe, como de familias. Que hay un plan de la Unión Europea, como bien conoces, ¿no?, que pretende precisamente esto. Y yo creo que es muy necesario, ¿no?, aparte de pues, toda la dotación, el desarrollo de un gran plan de cultura digital nacional, donde estuviesen estas competencias de profesores, alumnos y familias, donde hubiera infraestructuras y redes necesarias, donde el hardware se utilizara, donde hubiera repositorios de conocimiento compartido y común, es decir, toda una estrategia que desplegáramos a partir de esta experiencia. Sin duda, el tema de la brecha digital es uno de los problemas más graves y que probablemente se pueda haber agravado, ¿no?, por esta crisis y con lo que tenemos que afrontar, sin duda. También nos llegan preguntas relacionadas con este tema desde Internet, pero que ya has hablado tú un poco de él. A mí, de todas formas, me gustaría terminar con Juan preguntándote, el espíritu de Telos es un espíritu tecnooptimista, es un espíritu, aunque somos críticos, ¿no?, como dice Jaron Lanier,
que hay que ser crítico para ser optimista, porque son los críticos son los que cambian la realidad, ¿no? El espíritu de Telos es optimista. Tú ves optimismo en este número y también en 2 minutos decir que, bueno, que este número no solo está dedicado a la educación, sino también a un maestro, a Antonio Rodríguez de las Heras, que tú hablas de él en la tribuna, una persona, un sabio que nos ha acompañado durante mucho tiempo, que yo desde aquí también quiero hacerle el homenaje y un saludo a su familia. Y él también era un ejemplo de esto, ¿no? De una persona crítica, abierta, pero también con un optimismo que contagiaba, ¿no? Quería preguntarte, pues en 1 minuto, si hay lugar para el optimismo. En 1 minuto, siempre. O 2. En Telos no solo tenemos tecnooptimismo humanista, sino que además tenemos una máxima. Lo que no se sueña no se construye. Y para alcanzar la construcción hay que empezar a trabajar ya. Yo diría, todas las alarmas estaban sonando. Estábamos en un estado de emergencia global. Nuestro modelo de sociedad basado en el modelo de combustibles fósiles, la revolución industrial y la máquina de vapor estaba obsoleto. La sobreexplotación de recursos y las desigualdades nos han llevado hasta aquí. Lo deseable es que aprendiéramos. Creo que hasta ahora esta situación nos ha permitido percibir ese sonido de las alarmas. Lo deseable, como decía Joaquín, es que de esto construyamos, trabajemos colaborativamente para construir una nueva realidad, pero también creo, porque me has pedido que vea los puntos de riesgo, creo que va a haber en el corto plazo una confrontación muy importante de quienes quieren volver a la vieja normalidad con los que queremos construir una nueva realidad. De la confrontación, siendo tecnooptimista, creo que también salen las ideas y se construye. Absolutamente. Pues con este mensaje terminamos la charla de hoy. Yo os quiero agradecer enormemente vuestra presencia aquí, daros las gracias de corazón, dar las gracias también a las personas que nos han acompañado aquí presencialmente, a las que habéis intervenido y las que por desgracia no habéis podido hacerlo porque no había tiempo, y también a las que nos habéis seguido a través de Internet. Muchísimas gracias a todos. Y ya pues voy a ceder la palabra a nuestra relatora de hoy, a Susana Griso, para terminar esta parte del programa, que nos va a ayudar a comprender y también a compartir lo que ha pasado en el día de hoy. Así que adelante, Susana. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Bueno, lo que no se sueña no se construye. Me ha encantado la frase, me la aplico. En esta tercera jornada de Enlighted, pues hemos hablado de los colegios, de las oportunidades, de los riesgos para la educación escolar. Hemos reflexionado sobre qué es necesario aprender hoy, cómo reducir esa brecha social y digital, el papel de la inteligencia artificial en las escuelas, el futuro de la educación K12 y cómo han respondido los distintos sistemas educativos. Y en la búsqueda de una respuesta global a todos estos interrogantes, pues han mantenido un diálogo muy apasionante Andreas Schleicher, director de Educación y Habilidades de la OCDE, y Fernando Reimers, que es director de la Iniciativa Global de Innovación en Educación de la Universidad de Harvard. Ambos han concluido que la sociedad está en camino de construir una respuesta global para la mejora del sistema educativo, que nos encontramos ahora mismo en un punto de inflexión crítico, pero a la vez esperanzador, en el que se necesita un fuerte liderazgo y también una cultura colaborativa. Somos muy testigos que ahora mismo la educación es un instrumento cada vez más democrático en manos de alumnos y de profesores, y que la co-creación y la colaboración son imprescindibles cuando no hay respuestas. También sabemos que en esta pandemia tenemos una oportunidad de crear una escuela que responda a los grandes desafíos desde una conciencia de ciudadanía global, con pensamiento crítico y científico, pero también con un valioso marco ético. Durante esta sesión hemos contado con Rebecca Winthrop, de la Brookings Institution, y con Emilia Abincarvi, consejera de Educación y Ciencia, que ha mantenido también una charla interesante acerca de los riesgos y las oportunidades para la educación. Ambas han concluido que durante la crisis la naturaleza y el rol de la escuela se han visto afianzados como un nodo de confianza para reducir las desigualdades. Y en aquellas escuelas donde existe una mayor flexibilidad curricular, donde hay mayor autonomía por parte de los profesores y también una fuerte participación por parte del alumnado, pues ahí se ha percibido una mejor y una más sencilla adaptación.
En esta jornada también se ha abierto hueco a la inteligencia artificial en las aulas y hemos tenido la suerte de contar con Rose Looking, que es experta en inteligencia artificial y directora de Educate. Nos ha hablado sobre el aprendizaje automático, también la inteligencia humana y el futuro de la educación en el siglo XXI. Cree que para poder construir el futuro de esa educación tenemos que distinguir muy bien cómo funcionan ambas inteligencias, la inteligencia humana y la artificial. Esta última es capaz de aprender a través de los datos, la interacción y la experiencia, y eso, pues, evidentemente muestra un potencial increíble para poder avanzar y mejorar los contextos de aprendizaje. Pero todo eso no será posible, nos dice, sin el trabajo colaborativo de desarrolladores de tecnología, de profesores y la universidad. Y, sobre todo, si queremos potenciar la singularidad de los alumnos como seres humanos, necesitamos utilizar la inteligencia artificial, esto es importantísimo, con criterios éticos. Y dentro de la línea de la ética y la importancia sobre lo que se debe trabajar en las aulas, hemos asistido también al revelador diálogo entre Axel Rivas, doctor en Ciencias Sociales, y Carlos Margo, que es presidente de la Asociación Educación Abierta. Ambos coinciden en que la escuela tiene que ser una institución contracultural que rearme a los estudiantes contra las manipulaciones y las fake news, esas que tanto sufrimos en los medios. Hay que dotar a los alumnos de pensamiento crítico desde la reflexión y también hay que fomentar la solidaridad con el otro para intentar comprender diferentes puntos de vista. Es evidente que la polarización es un mal de estos tiempos. También, durante el día de hoy, hemos tenido la suerte de contar con Alice Albright. Ella es la CEO de Global Partnership for Education. Nos ha dado una visión global, social e inclusiva sobre esta crisis. Intenta buscar cómo poder responder a una emergencia educativa que no tiene precedentes a nivel mundial. Ella cree que la pandemia va a tener un efecto transformador en la educación. Y su esperanza para este año es que consigamos que la comunidad internacional, regional y local se dé cuenta de que la educación tiene que ser prioritaria en la agenda. Y pasando de una perspectiva global a una local, España, porque hemos contado en esta jornada con Isabel Cela, con la ministra de Educación y Formación Profesional de este país. Asegura la ministra que esta situación pues, nos ha servido para aprender mucho, como que la escuela es un lugar seguro, que es un agente anti-COVID, que tenemos que tener en cuenta que la atención educativa no se puede interrumpir permanentemente, que la presencialidad es un factor clave, aun siendo conscientes de que la educación online ha venido para quedarse. Y en este contexto ha destacado que la brecha digital pues, se soluciona con recursos económicos, pero que lo difícil, lo realmente complicado, es resolver lo que hay detrás, y es la brecha social. Considera la ministra que la digitalización ahora mismo es la palanca más potente de innovación contemporánea y nos va a permitir lograr lo que queríamos hacer desde hace mucho tiempo ya, el tratamiento personalizado del alumno. Y para terminar esta jornada nos vamos a quedar con una reflexión. La educación es un viaje constante para adaptarnos a un modo de vida de cambios constantes y situaciones imprevisibles. Por eso la voz del maestro experimentado es tan valiosa como la del aprendiz, ávido siempre de conocer el más allá. Y aquí acaba el resumen de esta jornada intensa del Enlighted, del escenario principal. Os quiero recordar que también durante este día pues, se ha podido vivir en paralelo a este espacio muchas otras experiencias participativas que os animo a conocer a través de la web. Y paso al testigo, a Marta, en el plató. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Susana. Sin duda, los días como hoy son los que marcan la diferencia y más con este análisis y síntesis final que nos has hecho. Muchas gracias, Susana. Bueno, pues agradecemos mucho a Susana Griso este resumen de este día de hoy de Enlighted. Esto lo ha hecho todavía más especial. Nosotros nos despedimos aquí, pero ya saben que mañana volvemos con mucho más. Toca hablar de educación superior y de los nuevos desafíos a los que se enfrenta. Como siempre, hablarán los mejores. Scott Galloway, Ryan Baker, Hadi Partovi y muchos más. Y recuerden que esto no termina aquí porque continuamos con nuestro programa en Latinoamérica. Les invito a seguir una presentación desde Venezuela donde Carlos Alberto Hernández nos cuenta la respuesta pro futuro en COVID-19 o en México con lecciones de la pandemia sobre lo escolar de manos de la increíble investigadora Inés Dussel. Aquí nos despedimos y ya saben que tienen una cita con nosotros mañana.